Bueno, es mejor también buscar un psicólogo que está hecho una mierda, que ha tenido una vida muy dura, porque te enseña mucho más. Esto a lo mejor deberían de ponerlo los psicólogos en el CV. Sí. Como que en el currículum pongan en plan de, bueno, mira... Fui a la cárcel, sí. Perfecto para mí, sí. Veías señales, open mic, no sé qué. Y unas amigas y yo fuimos y dije, qué cara esta gente que lo hace tan bien. Pensaba que habían nacido así. No sabía que era un trabajo. Pensaba que hablan y es todo chistes. Exactamente. Hablan muy naturalmente. Es gente muy graciosa. Sí, y hablan así 24 horas. Exacto. Y yo, qué cara. Estaba súper celosa. And he said, I bet you after class is over and you go up there, you're going to love it. And I said, no. And the day of the class, he went, I remember this, he was behind me, he went, you're next. And we had 5 minutes and I did 2 jokes, so 2 minutes. Mm-hmm. And I had no more jokes because I was scared. Mm-hmm. I wasn't ready. I knew after 2 minutes, I knew when I got that first laugh that I was there. The minute I got a laugh, I go, I'm done. This is my husband. This is my thing. Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Quería saludar diciéndote Carmen, Diane o Tayan. No, Lynch. eso es mentira, ¿eh? Es mentira eso. Google tiene muchas mentiras de mí. Es Michelle. Michelle es no el medio. es Diane. ¿Y de dónde sale el Diane? Yo creo que había otra Carmen Lynch hace años. Ajá. Y lo has leído en IMDb, ¿no? Puede ser, sí. IMDb. Es que he leído en muchos sitios muchas cosas. Entonces. Has leído muchas mentiras. Ajá. Y han reunido a nosotras dos porque antes yo soy 6 pies, es 1,82 m. Ajá. Antes era muy bajita, en falsa, en Google digo, ¿no? Vale. En la vida real. No tú, no de golpe hiciste... Yo siempre he sido alta. Vale. Pero era Diane, pequeñita, de Maine. ¿Sabes dónde está Seattle? Sí. Seattle. No Maine, perdón, en la otra punta norte. Maine está... Uh-huh. No soy de Maine. Vale. Nunca he ido a Maine. He ido una vez. Muchas mentiras. Vale, pues entonces Carmen Lynch, y ya está. pero Michelle, si quieres saber el del medio, sí, es Michelle. Carmen Michelle Lynch. Yeah. De hecho, es muy común el middle name esto. A mí es algo que me sorprende mucho de Estados Unidos. Es muy para identificación de pasaporte. Uh-huh. A veces no te dejan entrar si no tienes los 3 nombres. Ajá. Igual que el billete de avión. Tiene que estar igual. Porque, claro, eso es lo loco, que tenéis middle name, pero luego no usáis el apellido de la madre. No, nunca. Mi madre nada. es catalana, es Forés. Ajá. Y podría ser Carmen Forés, pero eso es mi tía. Pero podría ser Carmen Lynch Forés. Pero sí, Carmen Lynch Forés lo usaba más cuando vivía en España. De pequeña, hace años, vivía en Madrid. Uh-huh. Y era Carmen Lynch Forés. Sí, pero ya no. Pero no, ya está. En América no. No sé. Bueno, pues Carmen Lynch, bienvenida. Gracias. Aquí. Gracias. Quiero, antes de empezar, vamos a crear una dinámica en este show, que te lo he dicho antes, que no hemos hecho nunca en ninguna entrevista con nadie, pero en este caso tú eres bilingüe, hablas castellano y hablas inglés. Sí. Entonces, me parece que cuando una persona habla un idioma, con ese idioma tiene una personalidad y con el otro idioma tiene otra personalidad, que a veces son muy parecidas, sí. pero cambian un poco también. Sí. Entonces, para hacer una entrevista completa a ti, a Carmen Michelle Lynch, creo que estaría bien que hagamos la mitad de la entrevista en castellano y la mitad en inglés. En inglés ¿se pueden decir palabrotas aquí? Puedes decir todo lo que quieras. Soy una puta de personalidad. Vale. En inglés. Ok, como... Cuidado, ¿eh? En castellano no es como... En castellano aún soy simpática porque no conozco a mucha gente.
Pero puede ser como que en castellano eres un poco la profesora amable de inglés. Sí, mira, es que yo he aprendido español de mi madre, Sí. inglés de mi padre, porque ellos no se conocían, no sabían no sabía el idioma de la otra persona. Ajá. Y claro, yo de pequeña no sabía que mi madre no hablaba. Contestas como robot de pequeño, contestas el idioma que te habla la persona. Claro. Así que mi madre decía, claro que quiero más leche. What are you talking about, Dad? Like, era normal. Y tienes la personalidad de la persona que has aprendido. Ahora, yo con mi madre soy más, no enfadada, pero más pasión. Uh-huh. Y en inglés mi padre es muy calmado. Ok. Sí, muy relaxed. O sea, que ellos dos tuvieron una hija para que hiciera de intérprete y se pudieran entender a través de ti. Bueno, mi hermana mayor Sí. es súper diplomática, intérprete, lo entiende mucho. Uh-huh. Tendría que ser diplomat. Y no es tu caso. No, porque cuando eres la más joven, tú dejas al mayor que haga todo, ¿sabes? Exacto. Y claro, luego te independizas y te das cuenta que te falta hacer cosas porque nunca lo has hecho, porque lo ha hecho todo tu hermana mayor. No hay lugar para la ruptura, la discreción, ya está todo hecho. Ya está todo hecho y eso me pasó a mí, porque lo dejaba que lo haga todo ella. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir, que sigas disfrutando de la entrevista. Pues escúchame, voy a poner un timer, ¿vale? Sí. Voy a poner un temporizador de media hora. Ok. Y cuando suene... vamos a empezar a hablar, a hablar en inglés, estemos donde estemos. Vale. Se cambia automáticamente a inglés y sigue la charla. Ok, es como un juego. Eso es. Sí. Y luego ahí pondré otro timer y cuando suene ya podemos ir cambiando de cada idioma. Cuando Alemán, vale. Podemos ver Sí, qué pasa. Vale. Vale. Entonces, ya está en marcha. Esto. Ok. Ay. Entonces, No lo he dicho, perdón. hay algo ahí. Para empezar... Te preguntaría vamos a ver cuántas mentiras me ha dicho a mí Internet sobre ti. Vale. ¿Vale? Pero Sí. una de las que he leído es que tú estudiaste psicología. Esto sí es verdad. Esto es verdad. Sí. Vale. Ya. ¿Por qué te dio por la psicología? ¿Qué es lo que te...? Porque empecé como médico pre-med en la universidad y era muy difícil y no pude. Fui a una universidad muy difícil que no tendrían que haberme aceptado. Y el física, El examen... clase de física horrible vale. Y dije, voy a ser un médico horrible, no puedo hacer esto. Y en la universidad se conocía que psicología era el sujeto fácil. Ok. Y yo, pues voy a hacer esto. Y me encantó, era muy divertido. Quería ser psicólogo, pero tampoco después dije que no. Pero además aquí hay como o sea, no sé si ya había algo en ti que te llamara a lo cómico. Si en el colegio... Nunca. Es que no sabía que existía, porque yo después de Madrid fuimos a Virginia, que está cerca de Washington, D.C., pero estábamos en los suburbios, suburbios. Y no había comedia y nunca lo veía. Mis padres no seguían comedia, eran muy tradicionales y stand-up no era algo. Y pues nunca lo seguía y no era hasta que me fui a New York años más tarde que lo probé. Pero no había, por ejemplo, algún tipo de comunicación a nivel familiar de que el hacer reír o la risa fuera como algo habitual o solo como Saturday Night Live, ¿vale? o series antiguas que hacían mucho en la tele, como I Love Lucy con Lucille Ball. Me suena esto, pero no. Series americanas, pero muy de los años 50 y me acuerdo porque cuando estaba enferma todo el día los miraba. Eran comedias, pero súper como, hola papi, estoy en casa. Muy así. Sí. Pero buenísimas para cuando eres pequeña, súper divertido. Pues estas las seguía y eso es como miraba la comedia, pero stand-up, no.
¿Y tu familia era divertida? Ay, es que van a ver esto. No, sí, pero divertido sí, pero yo era más la silly, la loca de casa, pero era loca en casa y luego a salir de casa era muy tímida. Pero sí, tengo familia que son divertidos. Ajá. Pero no es que éramos... mi familia no era mala que se iba a bares a beber hasta las 3 de la mañana. Ajá. Éramos mis padres son católicos, son muy tradicionales. Entonces, muy religioso el entorno. Yo. O sea, tu entorno familiar era muy religioso. Sí, bueno, pero domingos vas a misa y todo esto, sí. Hombre, tengo mi madre que es catalana, que es católica, he hecho la primera comunión y todo esto. Y mi padre es Irish, bueno, él no, pero su familia, Lynch, es muy irlandés. Y también venían de una familia muy católica. ¿Y tú a día de hoy eres creyente? ¿Crees en no. alguna? ¿No? No, bueno, creo en algo. Creo en la naturaleza, hay algo en el universo, hay algo allí, pero no estoy segura de lo que es. Pero no como cuando era joven, hablaba mucho a Jesús. Hablabas a Jesús de Le escribía joven. Notas y cosas, me lo creía todo, sí. Hostias, pero esos son como los primeros rutinas de stand-up, es hablar con Jesús. Oye, mira, Jesús, por favor, ayúdame con... No es como estás hablando, es un monólogo en realidad. Bueno, y cuando yo he encontrado un diario, yo siempre he escrito en diarios que esto lo usaba para mis primeros chistes en stand-up. Pero más pronto, tengo uno de los 8 años... Y todo el diario pone cuánto quiero a Jesús. Y mucho amor en este diario. A lo mejor era un niño del cole que venía de familia latina. Sí, que se llamaba Jesús. Se llama Jesús, sí. A lo mejor era eso y no te acuerdas. Yo no conocía a un Jesús hasta América, porque no conozco a ningún Jesús español. ¿No Todos conoces? latinos, no. Claro. Exacto. Pero era como, ¿te acuerdas el momento en el que desapareció Jesús y la fe? Sí, me fui a New York. Es que cuando estaba en Virginia es casi como estaba viviendo en una burbuja. Porque tú vas a la universidad, aquí no se hace mucho, creo. Vas a la universidad lejos de tu familia. Aquí creo que te quedas en casa aún y vas a la universidad. Casi siempre, ¿no? Depende ¿O no? de la persona, pero sí. es más común, me imagino. En América es muy común, me quiero ir. Claro. Me voy. Y allí estás en otra burbuja que es diferente, pero estás ahora en una burbuja de todos la misma edad. Casi no ves adultos, menos los profesores. Bebes todo el tiempo. Es muy divertido. Pero cuando te vas de allí, la vida es muy diferente. Y eso es cuando me desperté un poco. Y especialmente en New York, que es una ciudad muy grande, es un cambio muy grande. Mi universidad es muy pequeña. Era muy pequeña. Así que... es cuando necesitaba un psicólogo y paré de creer en Jesús o en la manera que me han dicho mis padres o la iglesia. Sí, pero tuviste una crisis de fe, de hecho, de decir, mierda. Súper, y eso me llevó a terapia. Pero en New York todos están en terapia, ¿eh? Yo creo que sí, claro. Sí, pero con razones... de tontería, ¿eh? No tienes que ser violado, puede ser lo que sea, todos siempre ha sido muy de moda. Aquí ahora más, porque yo me acuerdo que yo antes decía que iba al psicólogo cuando hacía chistes en español y todos se pensaban que estaba loca. Y ahora voy a hacer shows y todos, yo también. Sí, bueno, ahora está este punto en plan pero se ha convertido en otra cosa que es... Yo voy al psicólogo, yo ya estoy bien. O sea, como que yo ya estoy haciéndome cargo o yo ya soy una persona... trabajada, dice. Sí. Yo ya estoy trabajando en mí. Pero a lo mejor estás siendo un psicólogo de mierda que te está haciendo ser igual de mierda o peor de lo que ya eras, que también puede pasar. Puede pasar, sí. Claro. Y no se sabe. Estos días yo también a veces encuentro a la psicóloga del internet mejor que la mía. ¿Ah, sí? Ahí en social media.
unas psicólogas en Instagram. Que te dicen cosas en plan de si te pasa esto, Sí, piensa que... y es gratis. Sí. Claro, pero es que al final yo esto lo hablaba con un amigo, que un psicólogo es una persona. Sí. Entonces, si es una persona, o sea, si es bueno en su trabajo y además si es bueno, o sea, si es bueno como persona y tiene también trabajadas cosas en sí mismo, Sí. y si es bueno en entenderte a ti y en hacerte eso, pues está perfecto, te va a ayudar mucho. Pero si no, no quiere decir nada que vayas al psicólogo. No, y es mejor también buscar un psicólogo que está hecho una mierda, que ha tenido una vida muy dura, porque te enseña mucho más. Yo tenía mucho tiempo una psicóloga divorciada 3 veces, se le murió el esposo, le pasaron muchas cosas y era la psicóloga más buena porque lo había hecho todo. Había tenido muchas emociones. Había superado un montón de mierdas. Sí, y ha sido increíble, pero se ha hecho vieja y ya se ha ido. Esto a lo mejor deberían de ponerlo los psicólogos en el CV. Sí. Como que en el currículum pongan en plan de, bueno, mira... Fui a la cárcel. Sí. Perfecto para mí. Sí. Apuñalé a Mickey Mouse en Disneylandia. ¿Vale? Mira. A partir de aquí, para arriba. Enséñame lo que has aprendido. Sí. Exactamente. Sí, Y sí, como, sí. joder, bueno, ahí vamos a ir a esta persona. Sí. Parece que está muy bien ahora. Sí, podría ser una buena manera de saber. Y además con el estudio de psicología de la universidad, me encanta ir a la psicóloga. Claro. Pero yo pregunto cosas que ella, la última psicóloga no le gusta, porque ha dicho, bueno, tú has aprendido esto por tu padre o lo que sea. Y yo, dime más, ¿por qué? Y ella, esto no importa, ahora tienes que cambiarlo y hacer esto así. No, volvemos a lo de mi padre. Entonces, tú estás analizando cómo te analiza la persona que te está analizando a ti. Sí, y no le gusta. Dice, no, déjalo, no importa cómo ha pasado. Continuamos con el presente y el futuro. No, es que de verdad lo quiero saber. Dime. Sí. Claro, es porque te da como una capacidad de ver si están haciendo su trabajo de una manera correcta o si a ti te sirve por lo que están haciendo, porque tú ya sabes cosas. Sí, y no me gustan, he ido a bastantes porque siempre te vas a encontrar a unas que no son buenas. Ajá. Como una me dijo al principio, cuando fui a New York, dije, necesito, aquí algo pasa, ¿sabes? Al principio no lo sabes. Uh-huh. Algo pasa aquí, no va bien. Que no estoy cómoda como estaba en casa. Y te dice la gente, te falta un psicólogo. Y me decía, pega un cojín con un palo y saca tu energía negativa. Uh-huh. No, esto no, Es que a lo no mejor es bastante. Necesito algo más inteligente. Claro, pero bueno, yo te digo, yo he conocido gente que le han dicho, porque también esta es la otra. Tú cuando vas a un psicólogo estás diciéndole tu narrativa, tu visión de las cosas. Sí. Entonces, si tu visión de las cosas es que todo el mundo es malo contigo y que no sé qué, pero no es eso lo que está pasando, sino que es tu movida adentro. Sí. Y el psicólogo lo que hace es decir, vale, pues lo que tú me dices es claramente la verdad. Entonces, no, ¿sabes qué? Olvida a toda esa gente, tienes que centrarte más en ti. Sí. Y a lo mejor es que no, eso es lo que estás haciendo, pero tu narrativa es la contraria porque nos engañamos mucho a nosotros mismos. Nos engañamos mucho, sí. Claro, creo que el psicólogo, el trabajo es un poco ver cuánto me estás engañando tú también, a mí también. Entender si tu narrativa es real. Sí, pero si es una psicóloga o psicólogo bueno, saben... Claro. ¿Sabes? Porque una vez yo dije, tú vas muy lenta, empújame más, dime más, porque aquí, no sé, lo estás haciendo muy despacio. Y dijo, eres así por no sé qué. Y yo, ¡oh, mierda! Pues no ves más despacio, no estoy preparada para esto. Claro, sí. Hay que ver los límites y la... Pero saben. Ajá. Sí. Pero va muy bien para la comedia porque al principio era muy tímida en general. Uh-huh. Y cuando me subí al escenario estaba muy como rígida y solo salían los chistes sin moverme porque lo resto estaba muy tenso, pero quería decir mis chistes. Y con la psicología te abre más, ¿no? Lo ves cosas en más de una manera y ayuda mucho. Porque yo me acuerdo cuando yo iba a la psicología, a la psicóloga, aún había cómicos que no lo hacían porque tenían miedo que se iría su humor. Como estoy roto y es porque me hace funny.
Ujú. Y eso no es verdad. Claro, y si me curo de Si mi me mierda, curo, ya no voy a estar Voy a ser bien. una persona normal en una oficina. Me va a crecer una como ¡oh, no! Una corbata. Exacto. Y no, eso no es verdad. Ujú. Hay más cuando miras aquí dentro. Ujú. Bueno, además que también si tú haces una comedia desde el yo, desde tus cosas, Sí. cuantos más conoces ese yo Sí. y lo que ha llevado a esas cosas, más crece lo que tú puedes hablar y lo que puedes contar. Abandonas la superficialidad de... Sí, vas más de- hondo. Ajá. Es como en la comedia, para mí, voy a hablar de mí porque no sé de otras personas, pero el primer año, el segundo año, hablas de cosas muy superficiales, como, hola, soy alta y no sé qué, ¿no? Y Ujú. ahora estás hablando de, no sé, de cosas fuertes, cosas oscuras o negras. Aquí se dicen negras. Negras, pero también oscuras. O sea, Oscuras, se se entiende. Se entiende Es perfectamente, que sí. negras suena muy raro, ¿eh? En inglés. Si digo, tengo tópicos negros, suena muy raro. Claro, sería como... Ahí se dice dark humor. Aquí se Dark dice, humor, sí. aquí se dice humor negro. Humor negro, sí. 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 Que cada año que lo hago, mi humor es más negro. Al principio no era, pero es Ujú. más, lo encuentro más divertido y cuando vas más hondo y vas más adentro de lo que estás pensando, como yo me doy cuenta que yo siempre he tenido un miedo de la muerte, Ujú. pues muchos de mis chistes hay muerte en el chiste. Sí, no, he estado escuchando bastante de... Bueno, ya conocía algunas cosas de tu... Sí. Claro, es una cosa, aquí no sé, aquí la palabra material Ah, no. es como que se puede llegar a entender, pero no es del todo. Es como ¿Cómo texto. se dice? Texto. Pero O tú. texto también es, te voy a mandar un texto, Aquí no se usa para eso. Eso sería, te voy a mandar un mensaje. mensaje. Sí, no, Vale. nadie manda textos. Mandar un texto es como que te mando un Word. Un Word. O te Oh, mando, vale. ¿sabes? Te mando Te un mando una texto palabra. o te mando... No, un Word como del programa, Ah, ¿sabes? vale. Te mando un documento de Word Sí. o te mando un PDF, podría ser te Sí. mando un texto. Es que cuando hago comedia en español tengo que estudiar, ¿eh? Es como ir al colegio. Claro. Como he hecho el especial en español, me acordaba mucho a la universidad Ujú. que habían frases que tenía que aprender porque las que tenía o estaban traducidas mal en Google Ujú. o me las dio mi hermana, que si lo preguntas a una persona que no hace comedia, te dan una respuesta muy larga. Ujú. Y esto no va a ir en mi chiste, que se van a dormir. Necesito algo así. Ujú. Y si se tiene que aprender la frase y es como estudiar. Claro, además también la métrica cambia, Sí. pero totalmente. El métrica es como el timing. Sí, exactamente. Ok. La métrica es exactamente eso. Ok. O sea, el timing y también el ritmo de las frases, Sí. porque la comedia también tiene un... Sí. Entonces, taca, y te cae ahí o te cae en un momento en el que sabes que... Entonces, cuando lo cambias de idioma, tienes que cambiar o quitar palabras o cambiar la forma en la que lo dices o la frase que la dices para que funcione. O no funciona, o nunca directamente no funciona. funciona, claro. Sí, o lo echas. Claro, porque tú escribes, cuando vas a hacer algo en español, ¿escribes directamente en español o lo primero lo escribes en inglés y luego lo pasas a español? Tengo chistes que cuando los escribo en inglés, cuando estoy en América, digo, a este lo quiero probar en español. Ujú. Pero entonces tengo otros que cuando estoy aquí, me vienen aquí Y los los piensas en español. escribo en español. Ujú. Pero al principio cuando lo hacía en español tenía tanto miedo porque sabía que mi español no es perfecto y decía, tiene que ser perfecto, todo tiene que ser perfecto, voy a poner la frase perfecta. Y claro, esto lo ves en el escenario, que estás nerviosa o que estás leyendo algo. Ujú. Y después de años la gente me ha dicho, no, hablas un poco como una niña de 8 años, nos gusta, déjalo. Y yo, vale, pues ya está, hablo así Ujú. y ahora si tengo un chiste en inglés, no miro el chiste en inglés. Tengo la idea y lo escribo solo esas palabras. Digo, ese chiste que hago en inglés, esa palabra, pues lo escribo en español. Ujú. Y ves si te funciona cuando... O sea, lo pruebas y ves ahí si te funciona realmente. Sí, pero es interesante porque en este viaje más que en otros, me he dado cuenta que cuando lo escribo en español, los tags, ¿cómo se dice tags? Tags aquí serían etiquetas.
Como los punchlines, pero tienes muchos. Sí, exactamente. Son diferentes. Aquí son los remates. Son diferentes que los de inglés. Así que si yo tengo un chiste de mi madre y digo, voy a hacer ese chiste de mi madre y lo escribo en español, los remates no son los que escribo en inglés. Es como pensar de otro sitio. ¿Pero por qué no son estos? No sé, es como usar parte de tu cerebro que es creativo en otra parte que no he usado. Y ya, entonces cojo esos remates en español y los meto otra vez en el de inglés. Okay. Es como tener dos cerebros algunas veces. Es más divertido. Bueno, también, pero porque el lenguaje es una forma de codificar la realidad. Primero, la realidad perceptible, ¿no? O sea, como planta, mesa, ¿no? Hay una parte, pero luego es la realidad interna y teórica de cada uno para poder hacer que la otra persona te entienda más o menos. Sí. Pero igualmente, como hay mucha filosofía escrita alrededor de que el lenguaje es muy limitante, porque por mucho que hablemos el mismo idioma y hayamos leído las mismas cosas, es muy difícil que solo con palabras tú puedas entender exactamente lo que yo siento. Sí. Son aproximaciones de lo que yo puedo traducir y de lo que tú puedes entender. Sí, es un reto divertido hacer comedia en español. Para ti. A mí me encanta. Ajá. Sí. Y cada vez... El especial que grabé en Barcelona en el verano son chistes que había probado en español, pero viniendo aquí siempre pruebo otros chistes. Todos los chistes que hago en este viaje no están en el especial porque es parte de la diversión para mí. Es averiguar cómo hacer este chiste que funcione en español. Claro. Sí. Sí, cambia, o sea, no solo cambia el idioma, sino cambia el código de lo que es... Cada idioma te da una especie de gafas para ver el mundo. Sí. Y tiene unas prioridades, unas cosas y otras. Joder, por ejemplo, en inglés viene siempre el adjetivo antes del nombre. Y eso es muy importante a la hora de decir cualquier cosa. Sí. O sea, como que estás dándole prioridad antes a qué es algo que al algo. ¿No? Sí. Red car o coche rojo. Coche rojo, Pero la información que va antes es porque es prioritaria. Sí. Es más importante que es rojo que es un coche en inglés, pero luego para nosotros es más importante que es un coche y luego ya es rojo. Sí, y a veces pregunto a la audiencia, ¿lo he dicho bien? Y vienen 3 respuestas diferentes. Y ostras. Y te dicen, sí, no, bueno. Lo se entiende, pero en América es peor porque los que hablan español son latinos. Ajá. Y hay de cada país latino. Y entonces las respuestas son como 10 diferentes. No, en México decimos esto, pero en Colombia no, es esto. You know, pero es parte de es divertido intentarlo. ¿Y cómo es entonces el llegar a New York? O sea, ¿cómo fue llegar y salir de la burbuja y encontrarte por primera vez en New York? Bueno, yo divertido, pero como todos los turistas, estás así siempre mirando los edificios y andando muy, muy despacio. Y claro, yo tenía que tener un trabajo porque era difícil. No puedes ganar dinero haciendo comedia al principio. No importa si estás en New York. Todos los cómicos, aunque sean buenos, también eres malo al principio porque no sabes tu persona. No sabes el timing. Claro, sí. Y aunque tengas chistes buenos, tienes que pasar por esta práctica para hacerlo bien. Así que tenía trabajo yo de todo de temporaria, que es como secretaria o lo que sea. Y me fui a word processing, you know, a seguros, oficinas de seguros, pero todo muy aburrido. Claro, sí. Pero creo que es mejor porque entonces nada me ha gustado y no he dejado la comedia. Pero tú fuiste, o sea, ¿empezaste a hacer comedia la primera vez allí o habías hecho antes un poco y luego te fuiste? No, nunca lo había hecho. Me fui a New York para ser actriz. Vale.
Y claro, cuando quieres ser actriz tienes que esperar a que a alguien le gustes. Vale, ¿No? sí. Soy director, hola, o Claro. lo que sea. Ujú. Pero comedia estás sola. Y yo esperando, vale, tengo una audición. Sí. Y entonces el próximo es un callback que te Sí. llaman otra vez. De hecho, aquí decimos casting también, ¿eh? Casting. Tengo vale. un casting. Y el segundo también es casting. El segundo creo que también se dice callback. Callback, vale. Sí. Pero todo esto es mucho, tienes que esperar y no sé qué. Pues yo en New York veía señales open mic, no sé qué, y unas amigas y yo fuimos, pero yo no pensaba nada, solo fui a un show. A verlo y ya está. A verlo y dije, qué cara esta gente que lo hace tan bien. Pensaba que habían nacido así, no sabía que era un trabajo, pensaba que hablan y es todo chistes. Exactamente, o sea, hablan muy naturalmente, es gente muy graciosa. Sí, ya y está. hablan así 24 horas. Exacto. Y yo, qué cara, estaba súper celosa. Qué cara, ¿no? Es como cuando ves a un supermodelo y dices, pero tú eres tan guapa que no tienes que hacer nada en el mundo. Claro. Te dan todo. Pues Ajá. lo mismo con chistes. Ajá, claro, decías, ya está, pues míralo, este tío es gracioso y además le dan dinero. Sí, y he Claro. dicho, ya. Y entonces, no sé cómo me he enterado, es que hay muchas revistas en New York que son gratis en la calle Ujú. y ponía aprender a escribir chistes para stand-up. Y yo, no son así todo el tiempo, han escrito cosas. Tramposos hijos de puta. Pero entonces también me sentí, pues puede ser lo que lo puedo hacer yo. Ajá. Pues dije un poco al acting, mira, no soy paciente, Ujú. no me llamas mucho, voy a probar este open mic, pero pensando que solo lo haría hasta que me llamen los actores, los directores. Como algo temporal mientras tanto para poder hacer... Sí. Y además los únicos comediantes que yo conocía eran de la tele. Era Jerry Seinfeld, que tenía Seinfeld. Sí. Ray Romano, que tenía Everybody Loves Raymond. Ujú. Y no sé, como Roseanne. Claro, y dije, sí. pero todos estos han sido cómicos antes de tener su propio show. Pues voy a ser cómica para tener mi propio... Como si fuera tan fácil. Claro, obviamente, ¿no? pues haces Claro. esto y luego ya está. O sea, luego te dan un show y... Sí, pues, y siempre oías, si hablas de cosas personales, será más fácil para que la gente escriba un show de ti. Claro, ¿No? Porque dirán, si hablas de aviones y de tu ciudad, ¿no? tiene todo Puede el ser para sentido. Seinfeld, sí, pero... Claro, puedes ¿no? decir- Pero... claro, de hecho Seinfeld es el ejemplo de lo contrario. It's a show about nothing. No es nada. ¿no? Exactamente, claro. Pues yo voy a hablar de mi familia, si pueden hacerme un show, Ajá. ¿no? Y pensando que no me gustaría mucho el stand-up, pues me encantó. Y dije, esto es para mí. Ujú. Esto es mi amor. Y pues entonces, si me viene algo de acting, lo hago. Pero si es stand-up, entonces me fui directo a hacer más stand-up. Pero fue ahí a la vez que estabais haciendo lo de Apartment C3. Oh my God, has hecho mucha investigación, Que tú no sabes dónde estás. Aquí hacemos trabajo. ¡Ostras! ¡Ay, qué fuerte! Sí, porque además estás con Liz Miele, que Liz a mí Miele. me gusta muchísimo. Sí, Liz se lo voy a decir, Díselo, que por a favor. veces viene a Madrid. Pues si viene, dile que venga, que le haga una entrevista. Vale. Me encantaría. Pero no habla español, Pero todo en inglés. Vamos a ver cuando suene la de esa alarma, va a ser todo en inglés. Vale. Así también le puedes decir, mira. Se este lo tío- digo enseguida. Sí le estaba mandando mensaje. No, me hoy. gusta mucho que vi justo que había publicado hoy que había tenido un ataque de pánico. De pánico, sí. En sí, escena. en el show, sí. Y explicaba un poco cómo lo había vivido, tal y cual. Sí. Sí, no, la sigo a muerte porque me gusta muchísimo la comedia que hace. así Muy que- bien, muy bien. Ella es además de ser compañera de apartamento Sí. como 5 años y hacer esa serie Ujú. juntas, ha sido siempre ¿cómo se dice? My source of inspiration. Como tu fuente de inspiración. Pero mucho. Porque ella no ha tenido ¿cómo se dice? The route, el path. Sí, el camino. Ujú. De late night TV, de Letterman, de Claro. Jimmy Fallon. Nunca ha tenido esto. Y ella siempre se ha convertido ha hecho su propio camino. Sí. Y esto ha ido muy bien porque cuando se cambió todo de comedia a social media, ha navegado muy fácilmente. Ujú. Que algunos de nosotros, que tenía más el otro camino, que la gente me viene y me dice, ¿quieres estar en Jimmy Fallon? ¿Quieres estar? Ha sido más
Ay, pero es que me gusta que me llamen a mí. Pero ella siempre ha sido una de auto... lo hacía ella. Sí. Así que siempre ha sido una... Y lo sabes, siempre te lo digo. ¿Y esto lo hacíais porque vivíais juntas y empezáis a grabar estos shorts, estos cortitos? Shorts. Sí. Y bueno, la tercera persona, era un piso muy grande. Ajá. La tercera persona es Chris, que es buenísimo. No es cómico, pero es muy funny. Ajá. Pero su trabajo es fotógrafo y hace video de modelos. Ok. Así que habían unos días, siempre hacía de chica, desnudas, bueno, de bikini, no sé qué, y tenía un cuarto y pasaba. Pero una mañana, me acuerdo, me desperté y había un tío en unos calzones en la cocina. Ok. Y yo... Buenos días. Buenos días. Claro. ¿Sabes? Y era perfecto porque no hablaba inglés, era latino. Ajá. Y Chris, Carmen, te necesito... Yo, lo más que quieras, me quedo aquí. Todo por mis amigos, hago lo que haga falta. Sí, pero él era el videographer de todos los de la serie de C3. Todo lo ha hecho él. Y de vez en cuando lo ves. No sé si lo has visto en He una visto de... algunos capítulos, pero... Bueno, pero no sé. ¿no los has visto todos? Vale. No, pues hay un montón. Creo que hay como 40. Sí. No sé. Pero de vez en cuando ves a un hombre y es él. Vale. Sí. Ok. Pero sí, y él luego tuvo un trabajo y se tuvo que parar. Y Liz y yo vamos a continuarlo, nosotras. Y era horrible, no sabíamos. Él tiene todo editar, Final Cut, Claro. no sé, y ha salido fatal y hemos dicho... Pero eso, ¿qué crees que aprendisteis de esto, de este tiempo haciendo? Era como, me acuerdo un mini COVID, porque era un día que no podíamos salir de casa. Era un huracán que pasó en New York, Hurricane, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero no sé, Sandy... Sandy puede ser. ¿Viste la que estoy pegada en la ventana? Sí. Ese era el primer capítulo. Exacto, sí. Pues ese era, de verdad, había un huracán afuera. Sí, en plan de, ¿qué tal está todo? En plan de, ¿sabes que está esto así? Estoy todo apegada. está bien. Sí, está. Pues ese día estábamos aburridos y hemos dicho, empezamos un web series, porque antes no era mucho podcast, era web series. Claro, es verdad, sí. Lo primero que empezó a hacer la gente más a nivel masivo eran web series, sí. Sí. Y desde ese día... ¿Te saliste a la ventana de verdad para hacer como... Sí, y... Porque sales fuera de la ventana. Sí, salgo y el viento, todo esto es de verdad. Vale. Pero había como un poco de sitio para mis pies, ¿eh? No estaba... Me parece igualmente un poco Sí, era loco. un poco loco, pero a veces para entretener a la gente tienes que ser un poco... hacer riesgos. Cuando estás... ¿Te acuerdas la primera vez que vas a probar? O sea, cuando que subes voy a subir. Oh, sí. Era después de cuando te dije que vi a la gente que lo hacía tan bien y vi en las revistas afuera y dije, voy a hacer una clase, una de estas clases. Oh my God. Oh, I'm so excited. It's so much easier now. No, it's like you. It's like you cross like a portal. I crossed a portal. And now you can... You know when you're ice skating? Do you know what ice skating is? Yes. Okay, and you take off the boots. Yes. And then you walk almost like too well. Pues ice skating is in Spanish. And then you take off the boots and this is like water. It's so easy, flowy. Welcome. This is Thank you. We were talking before with Carmen, now we're talking with Mrs. Lynch. No, Mrs. No. Miss Ms. Lynch. Lynch. Okay, sorry. Sí. Miss Lynch. You speak so well. I do my best. I try my best. Okay. I do my best. I have some mistakes. I miss Spanish though. It was fun. We can go back there. I'm gonna put another timer. Okay. I'm gonna set another timer. When I set 30 minutes again. 30 minutes again. Vale. We'll go back. I mean, okay. Yeah. We'll go back. It's running. Vale, so we have 30 minutes English and then we go it's back hard. into... Yeah. Exactly. So first time I took a class, but the third class was a graduation class where you go on stage. And I said to the teacher, I'm not going on stage. I just want to learn how to write a joke. I'm not, because I was still very shy. And when you're an actor, you're reading other people's work. So if it's bad, it's not my fault. Exactly, because somebody else wrote this and it's their fault. But if it's stand-up and it's bad,
I feel rejected. Yeah. So I was like, I'm not going to do stand-up. I'm just going to write the joke. And he said, I bet you after class is over and you go up there, you're going to love it. And I said, no. And the day of the class, he went, I remember this. He was behind me. He went, you're next. And we had 5 minutes and I did 2 jokes. So 2 minutes. Mm-hmm. And I had no more jokes because I was scared. Mm-hmm. But you didn't have them, or you didn't have the... I didn't have the, I wasn't ready. I knew after 2 minutes, I knew when I got that first laugh that I was there. You know how people say, you know, she walked into the room and I knew that was going to be my wife. You know how people say that? Yes. The minute I got a laugh, I go, I'm done. This is my husband. This is my thing. And I knew immediately that that was it. So after that, I was still very scared to go to open mics because they sounded so scary. Why? No sé. I was like, I can't go. I was too scared. So I signed up for another class. Okay. But a big class, 8 weeks. And I met like 20 people. And then we all went to open mics together. And then I was very scared to do things by myself that I found scary. So how old were you at that time? After college. Okay. Yeah. A couple years after college, because I'm after college, I moved to New York, and then I was probably there a year or 2. And then when I discovered it, I still didn't do it yet. I was still scared. I waited like another year. But that's difficult for me to get or to understand, because you seem to be such like a, I don't know, like you have like a strong personality and you have like yes, exactly. But a stand-up, it opens you. But I mean, like, do you think like stand-up was a gym for your personality? What I noticed, this is very like therapy or whatever. All right. I noticed that I've always had, growing up, I didn't have a reason to talk. I was very shut down. Like when I was in middle school, séptimo, octavo. Yeah. I wore a, ¿cómo se dice? Una faja for scoliosis. Okay. Porque I had a crooked spine. And I shut down from everyone. I was so embarrassed. You had a complex about that. Huge, big sweaters. Nobody touched me. And even when you get it off 2 years later, you're still the same. You're not suddenly like, hey, no, you're still that person. Yeah. So there were certain things about me that stayed shut down. And I had a lot of panic attacks when I started to talk to people. That's why when Liz wrote about the panic attack, I was like, well, I can help you, you know? Yeah. But so stand-up at first was very scary. But then with therapy and the practice, you find that your voice, even if you're scared, my fear was here. My need to share my voice was here. It was very weird because you'd think, oh, you're scared. Don't do it. But there was something inside of me that was like, no, I want to talk finally. And this was stronger. So I would go on stage and just sweat. I'd go on stage and I was scared. I would go on stage and it took a long time to get over that. But do you think it's also a part on that of not taking you too seriously, like of learning how to go out and see yourself from outside? Because when you're the subject of your own jokes at some moment, you had to get out of yourself and see what's funny, of what, as if it was something strange, as if it was something that it's not you, is this person that is me, is doing this, I'm going to tell this. Yeah. So I think that you learn to relativize to pull yourself out of your own experience. And with that is like a little bit, you stop taking yourself so seriously. And to be, drama is not that drama, and the important things are important, but they're also funny. Yes, and this happened slowly with therapy and with self, ¿cómo se dice?
degrading, como self-degrading. Self-derogatory. ¿Cómo se dice? Es que he perdido el inglés. Self-derogatory. Derogatory, jokes. Yeah. And when you make fun of yourself, it lightens it up. You know? Yeah, that's what I mean. Like you make fun of yourself, so then suddenly it's like, okay, so if I can say this about myself, I don't give a fuck what you I don't care what you think. Yeah. But it wasn't so much about my jokes that made me nervous. It was more if there was somebody in the front kind of like hating me, or if I was late or something like that. I just focused on that person who hated me. And I was like, panic. You hate me. Mm-hmm. That must remind me of something in my past. Take it to therapy. You know. Shit. And how is it now with this kind of people? Much better. Oh my God. But it's been 20 years. Yeah. So now it's like, what are you looking at? You know? Yeah. But in Spanish, sale en español. It's almost like I'm the same person, but I'm back at the open mics. No? And and it's fun because now I'm doing open mics with experience, and it's so different. To go to open mics, even if it's a different language, to go to open mics, having an experience of being a comedian for 20 years, it's kind of interesting. It's just fun. But do you mean like in English you don't go to open mics anymore? No, we don't call them open mics. Okay. If I go to Liz or anybody and I say I'm going to an open mic, they're like, what? Really? Yeah, open mics in America is for only beginners. Yeah, and then what is after that? Like a show? A show. It's a show. Like if you go to the Cellar, it's not an open mic, it's a show. No. Okay. No, you would never call. I mean, the Cellar could have open mics, but it would be for a class. Okay. But you never say open mics. You're going to a comedy show. There's nothing bad about them, but they're for the new people. Okay, because here people that are like professionals, they call it open mics. Yeah, they go to try to like. Well, if which is fine. If you're going to with some material that is new and you want to try it, that's an open mic. It would be like a new material show. Okay. Oh, did you know that John has a new material show? Okay. Or you just go to a show and you throw in your new material without saying anything. Yes. Yeah. Which like at the Cellar, I would never do new material. No. I like, especially on certain nights. If I've tried it once and it was great, then I'll throw it in there. Cause I'm like, okay, this feels like it's one of those that's going to work. Mm-hmm. But like someone like, I don't know, Louis C.K., someone or whatever, they can come in, or even Sarah Silverman. I'm trying to think of people I've seen with notes. Yes. They can walk into the Cellar with notes. Mm-hmm. You know, Dave Chappelle can stand there for 3 hours if he wants. Yeah. Smoke a cigarette. You're not allowed to smoke in the Cellar. He can smoke a cigarette. Yes. And look at all his notebook all he wants, but no one else is going to do that. Mm-hmm. But at any other show, you can pull out your notes. You don't even have to say it's new, but they're not called open mics. Yeah, I've seen also some comedians that they take the part of the notes as part of their act. I don't know what's the name of this comedian. He's a black guy. I saw him doing a few times. Every time I see him, even recorded shows. Yeah, he's always with a notebook. Yeah, and always says the thing and then does that. And I think he just made it part of. his act. I mean, the first person I can think of who did that would be Janine Garofalo. She always had her notes. Do you remember her? No. She was a big actress in the 90s and she still does comedy. But, you know, it's not really looked at as bad. Mm-hmm. It depends on where you are. Yeah. But there are some clubs in New York where it's a 20-minute spot. I'll do just all new with my notes. Okay. Because I feel safe there. They're not going to get mad. But what does it depend on? What do you mean? Like why in some places yes and in others no? Because they don't have the cachet that the Comedy Cellar has. Okay. You know, the prestige. The prestige. The Comedy Cellar has more of a prestige. Like, look, there's a lot of people behind you who I can bring in. Yes. And there's famous people. It's like it's a favor. Like we're giving you the opportunity to be in this place. Yeah. Whether you have one spot a week or 10,
even when you audition, when I auditioned at the Comedy Cellar, that it's not over. You have to do well now. Every show after that is an audition because you don't know. There are people that audition there and they never come back. You know, they're told there's too many comedians. We can't all perform there. Yeah. But there's also a lot of great clubs. Yes. But there are some that, you know, you can practice more freely. No, but even as an audience, if you want to go to the cellar, it's also complicated. Like, very complicated. It's also like I was there when I went to New York. It's like one of the things I wanted to do. Yeah. And I tried for 2 consecutive nights and I couldn't. But was it at the last minute? Yes. Yeah, you can't do that. It's impossible. You have to go in 2 weeks. Yeah, exactly. Yeah. Next time or call me, but don't tell anybody. Oh, then I finally did it, but because I was doing a round trip and then I ended up in New York and a friend told me, no, do it now for when you come back to New York, then you can go. Yeah. And then we did that. Boom. And then Yeah. But yeah, it's crazy. Like, well, they're opening another, there's 4 rooms. Yes. They're opening another one. Okay. So don't worry. It was like the Pussycat, no? It's the Fat Black. Bueno, está the original, which is the Comedy Cellar below the restaurant. And then the Village Underground, which is where I taped my special. Most people tape their special there. And then there's 2 Fat Blacks. There's the lounge and the bar, but they're next to each other. And then there's another room coming up. I don't know what it's called, but it's still under construction. And why is the taping there? Is it because it's like a reference place? It's a great room for recording. A lot of the recordings are done by the same. Like Jason Katz is a great director. He does a lot of them there. He directed mine and many others. There's a lot of room for the cameras. It's just a good room for recording. And the other one, some people record in the smaller room, and it's good too. But, you know, the cameras do take up a lot of room. Yeah. And I don't like things too close. It gives me like claustrophobia. Yes. These small rooms. Yeah. So I like the Village Underground. It's big. There's plenty of space. Yeah. What's the, let's say, as a director, when you are recording a special, what's their contribution to apart from the? That's really a good question, because when I first started, now there's a lot of comedy specials on YouTube, but when they first started happening, you're like, what does the director do? I do my jokes. What do you just laugh? Set the cameras and But they set up like, you know, their camera guys. You know, are you going to jump in a certain point or move? Tell me where, and we'll do this. You know, I don't think you should wear black because it looks funny here, or, you know, stuff like that. Yeah. So it like makes a difference in what's going to be the experience for someone that is not there to get it to feel more real or organic, because it's part of that into the. Yeah, but I mean, I know people who have no directors, and it came out great. They just go to a club, have one camera, it looks right at them, and it's wonderful. And then you have other ones, and at the Village Underground, usually have 4 or 5 cameras, so they can get the audience, different angles. And then I know people who have directors who are hands-on, who are like, send me all your jokes. I want to read them all. Okay. This one I don't like. I mean, not in a bad way, but just like, why don't you move this one here? So, I mean, you can have all kinds of stuff. You don't need to have one at all. And then you also record a few times, right? And then you take the best takes of each one. Yeah, I took, for the one in English, I did 2, 8 o'clock and 10 o'clock. So I used mostly the 8 o'clock. And I remember this, Jason, the director, said, if you nail it, si lo haces muy bien, in the 8 o'clock, something's going to happen to you, where in the 10 o'clock, you're like, I don't care, because I know I have it. He goes, please don't do that, because there's always going to be something good in the 10 o'clock. And then I remembered the 8 o'clock. He's like, you got it. You don't even... Don't tell me that. But he goes, you don't even have to do it. And I said, I'm going to do it because there's people. I have friends here. And I paid for you to direct 2. So we're doing it. Oh, the Catalan side, it's coming out. See? But when I went up there, everything he said was true. I was like, hey, I made a mistake. And I was like, who cares? I have it already. You know,
I was too loose, but there were moments that I did keep. So the special that's coming out next week or whenever this comes out, it's mostly the 8 o'clock and then a couple of pieces of the 10. But the Spanish one, I did 3 weeks after that. I came to Barcelona. I did the Cruïlla Festival. Yes. I did a couple of other shows. And I did the 8 o'clock and the 10 o'clock, and they were so different. I couldn't decide. So that one is like 8, 10, 8, 10, 8, 10. To the editor, I was like, take this from the 8 and then take this from the 10 and then go back to the 8 and, you know. So you never know. But what was so different? I don't know. I think I was more nervous in the American one because it was the very first one. It was my first special. And in the Spanish one, there's something about doing it in Spanish where I'm like, you know what, Carmen, this isn't your country. If they hate you, you can leave. You can fly home and never come back. And I keep thinking that now when the special comes out in a couple of weeks, I'm like, I may never come back to Spain if they hate it, you know? But there's something, but then there were things that were out of my control. Like I maybe said a word wrong. So I said it better in the second one. So I was like, oh, I said the wrong word because I have to study the words in Spanish more. And, or in the Spanish one, I actually did different jokes for a while. So I did the hour and then I was like, oh my God, I never did that joke about my mother. Da, da, da. And so I put that in the second one and then I threw it in the special. But they're both about exactly an hour. And why did you decide to do it in Barcelona, to record it there? That's a good question. I did it in Barcelona because I knew the most people there. And I was so worried about filling up the room. And I feel very at home there. My sister lives there. I have family there. But I think if I ever did it again, I would do it here. I love Madrid. Yeah. I think it's great. But where did you do it in Barcelona? I did it in Jamboree. Okay. Que está in Plaza Real? Yes. Which coincidentally, my parents met in Jamboree. They met there? Well, it was crazy because I asked a couple of comedians in Barcelona, I said, where should I do my special? Because, you know, in New York, the Village Underground is big. But I was like, I don't want that in Spain. I don't know anybody. You want something? I want something very small. And somebody said Jamboree. And I said, wait a second, the Jamboree from Plaza, I think it's Plaza Real? It's Plaza Real, yes. And I was like, oh my God, that's where my parents met. Like every time I go to Spain, my sister and I always like, let's walk by the Jamboree. But there's a Jamboree and there's a Jamboree 3. Yes. So the Jamboree 3 is smaller. So I was like, let's do that one. But it's still the same owner. Yeah. So, kind of. So it counts. It counts. So it was very weird, but cool to do it there. Yeah. There's another thing that Steve Google is lying to me. Of other things. Okay. Did you try to get into the FBI? Everybody asked me that. Yes, I did. That's true. Is that true? I've had a lot of jobs. Well, trying to have jobs before I hit comedy. Yeah. That's why when I told you that I tried comedy and I felt like I met my husband. Yes. It was so powerful because I didn't feel that with anything. The only thing that came close, even the FBI, was, I think, false. Like, I loved the FBI, but it was from watching TV. I don't know anything about the FBI. Yeah. It's what, X-Files? No, it was the Silence of the Lambs. Okay. Jodie Foster. Yeah. Clarice. I wanted to be her. So, which is weird because I'm so bad with guns. Like, I'm so scared of people and stuff. Yeah, you know, psychopath and all this stuff. Yeah, yes. I don't. So when I graduated from college, they give you at the school, they give you a big book of all the alumni and all their jobs. So like everyone? From the school. Or just the notorious ones? No, everyone. If you want to be in the book, you're in the book. Because remember, is this before the internet? Probably, yeah. No, I mean, it wasn't a big thing, right? So we got this book.
And I immediately went to the private investigation, FBI agent, and I found someone who lived near us because we lived in Virginia, which is near the headquarters of FBI training. Okay. So every time I drove through Virginia, I was like, one day I'm going there. Yeah. So when I found this name, I called him. It was so simple back then. You could call people from the FBI, like, hey, hello. Yeah. And I was like, I went to your school and I see your name in my book and I'd love to interview you because I'm thinking about becoming an agent. And I went to his house and he was so blunt, like honest. He was like, do you want to get married? And I was like, yeah. Do you want to have kids? Yeah. This is not for you. Fuck. Okay. This is very difficult. You're going to be gone all the time. There's a lot of secrets that you have to keep to yourself. You're going to travel a lot. And I was like, I speak Spanish. They're going to want me, because it wasn't like now in New York, everyone in New York speaks Spanish. Yes. In Virginia, nobody. No. He goes, if you speak Spanish, they're going to send you to Colombia to work with the drug lords. So you're not going to get this amazing job. You're going to be stuck in Colombia dealing with the drugs, And I was like, I don't care. I just want to. And then the idea of it, of like running, how at the beginning of Silence of the Lambs, she's working out and she's got the badge and everything. And I was like, I'm fine. So I called the FBI and I said, I speak Spanish. I mean, like, it's so easy. I speak Spanish and I'm ready for you. And you're ready for me. I want to run. I want to run. Yes. And I want a gun. And they were like, we're full right now. Yeah. We'll take your name. And if you, but I speak Spanish. I love that we are full right now. Like, we don't need anybody. Yeah. Whatever he said. We're good. He goes, if we need anyone, let me get your name and number. And I was like, you're never going to call me. Yes. And they called like a year later. Yeah. And those days we didn't have cell phones. So I was home with the landline, the real phone that was on the wall. And I was like, hello. And they're like, this is the FBI. It's Carmen Lynch there. We're taking people who speak foreign languages and Spanish is one of them. And I was like, tell me what to do. Where do I have to go? Where do I have to go? And there were all these tests. And the first two were, I wanted to do physical fitness. That was my favorite. But you can't do that until you pass the other ones. Okay. So the first one was math. Horrible. Which I loved, but I don't remember anymore. I'm not in college and I don't know. And the other one was a personality test. But not like, do you have a good personality or a bad personality? It's more like, do you have the persona that the FBI is looking for? You have the gills. Do you have that? The guts. Yeah, not the guts. The type of person that we need. Okay, yeah. Do you fit the profile? The profile. Do you fit the profile of? Look, you speak better than I do. For the profile of an FBI agent. And I was like, oh, that sounds easy. I'll just tell them. I was born for this shit. Yes. I'll be fine. I'll study math and I'll be fine. And in like a month later, I bought a book about math, like all the math I studied. I mean, I worked hard for this. And then I took the personality test. It was so hard. It was so hard. Why? It was multiple choice. Yeah. Every answer sounded great. Okay. They were all amazing. And I remember one in particular was like, if you had a job and there was a deadline and it was due in 1 hour, which one of these would you do? Would you do as much as you can by yourself and then just turn it in? And I'm like, well, that shows that I do things myself. Would you ask your coworkers for help to get it done? Okay, that's teamwork. That's good. Right? Would you just go into your boss's office and say, I don't have time for this. Can I get an extension? Well, you have the communication with your boss. Assertivity and then, yes. Yeah. Stuff like that. And I was like, oh, which one do they want? I could do all of these. And then I got in my head because I was like, I don't care which one I am. What do they want?
What do they want? And I got so nervous. I just put whatever they were all good. Every question had amazing answers. And then one day, I don't know if this happens in Spain, but when you don't get something, you get not so much now because there's email, but you would get a skinny envelope. Okay. If you got something, it was fat. Like when you apply to a college, yes, if it's fat, it's like they're not going to say no in 20 pages, right? Makes sense. They're going to say no. The envelope from the FBI was so skinny. It was a Post-it note. Yes. It was so skinny, and I knew immediately. And I was like, Carmen, maybe it just says we'll get in touch with you for the next physical fitness part. Who knows? Yeah. No, I'm sorry. You did not pass. Or there's a rock under this tree in the park. And and you have to find it, knock it 3 times. There's a key. Oh my God, never, nothing. It was said like, thank you so much for your application, blah, 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 blah. Yeah. Where we are. And you know what? The only other thing that came into my head that I wanted to do, which is funny because now we're going backwards, is, well, then I'm going to move to New York to be an actress. So it was because of that it pushed me to be like, fuck you. Well, if I'm an actress, I can play an FBI agent, which hasn't happened yet. So come on. What's going on, people from entertainment? You have here someone that was born for this. But when I look back now, I'm like, there's no way I would have been a good. Can you imagine me with drug lords in Colombia? I mean, with a gun? Like, I don't know. Well, not now from the persona that you are now, but maybe you will have developed the kind of a thing, you know, like I don't know. Can you see yourself? No. Not in a movie, of course. Yeah, obviously. But with real killers, I might be dead now. Yeah. Or have a drug problem because sometimes you get addicted. Or you'll be a double agent. A double agent. Or in jail, maybe I decide to help the other team. Exactly. So who knows? Maybe that somebody will have seduced you and make you be part of the team of the Lord. Anything could have been. Who knows where I would be? Yeah, it happens to me a lot to think of the alternative realities of my life if I will have taken this choice or instead of this choice. You never know, huh? You never know. But you can make like a movie in your head of what it would have been. And for me, it's so many of that. Yeah, because if I stayed in Virginia, oh my God. That would have been sad. I'm so glad I left. Mm-hmm. Yeah. You'll be like maybe a religious teacher, like religious teacher with like 12 kids. Yes. Yeah. Doesn't sound maybe. lovely. If you're religious and you have 12 kids. That's okay. It's okay. Yeah. But it's not comedy is not for you, maybe. No, but I never thought I'd stay in New York 20 years. Never. I was like, let me try this acting thing and see what happens. But I never thought that would still be my home. When does it start working for you? Like you think like, okay, I'm being part of this comedy thing. It's still not professionally yet, but when do you feel like you're taking it, that you feel this is... I mean, pretty fast because I didn't like anything else. But it was difficult for my family. Very difficult because you talked about them. No. They don't know that because they were like, you went to college. We paid for a university. Mm-hmm. You went from wanting to become a doctor to telling jokes. Mm-hmm. And I made a big mistake. I invited them to a show very early, very, very early, and it was everything your parents should never see. It was really late at night. My parents do not stay up. They go to bed early. This was like 11 o'clock. And when you're young, too, your shows are awful. They put you in the worst shows. Yeah. Oh, go back to... Oh, qué rápido. Otro cerebro, ¿vale? Te ponen en los shows más malos porque eres nueva. Uh-huh. Pues todos los cómicos hablaban de sus partes privadas. Vale. Eran todos chicos. Me pusieron al final porque era la más nueva. Habían 10 personas en el cuarto, que para 10 personas no puedes tener un ambiente... No, claro. Y ves a mis padres allí, como, ¿qué has hecho con tu vida? Por favor.
pues ha sido fatal. Y ese día, después de esto, me han dicho, tenemos que hablar. Esto no lo puedes ¿Qué hacer. mierda estás haciendo con tu vida? Sí, pero claro, si yo fuera comediante ahora, lo entenderían más porque sabe que lo hace todo el mundo. Pero a ese tiempo no lo hacía nadie y no lo entendían. Así que era un trabajo que no existía mucho y no sabía mi madre, especialmente viniendo de España, y mi padre, que estaba en el militar toda su vida y son bastante religiosos y tradicionales. ¿Qué eres, un payaso? No entiendo lo que eres. ¿Qué eres? Pues ha sido bastante difícil. Sí. A día de hoy, ¿qué opinan? No les importa, pero son más viejos. Ajá. Yo creo que hay como una, no sé si se dice así, un window, una ventana de tiempo. Sí, sí. Que los padres dicen, te vas a casar, quieres niños, ahora toca, ¿eh? Y cuando se cerró esta ventana, ya no me preguntan más. Y esto se cerró, o se cansaron de preguntar, sí. O vieron que la comedia ya iba bien, o también que mi hermana tuvo niños y han dicho, pues ya tenemos grandkids, nietos, nietas, pues no nos importa ya más. Entonces, todo esto, ibas compaginando toda esta parte con trabajos como lo que decías tú, como lo que me habías dicho antes, de trabajar en oficinas, de trabajar en tal, y mientras tanto, todos los días ibas, ¿con qué frecuencia ibas a hacer? Cada día, los trabajos, lunes a viernes, estos días que puedes trabajar en casa no eran tanto, era lunes a viernes, trabajas, por la noche haces shows y duermes si puedes, y ya está. Es porque está el café, vas y vuelves, y entonces había un financial crisis y todo el departamento lo echaron y he dicho, este es mi momento para probar que puedo hacer solo esto. Y habían unos años más duros, pero entonces hice The Late Show with David Letterman y a ese tiempo, más que ahora, porque no había social media, eso era lo que necesitabas para elevarte a los clubs on the road. Ir en... Sí, haciendo un tour, sí. Tours, sí. Pero necesita, claro, tu agente necesita algo como un credit, como un resumen que diga, pero sí he estado en este show, porque si no te usan. Pues ese era el primero y eso ha ayudado que, vamos a ponerla aquí. Pero entonces, ¿cómo te invitan a Letterman? ¿Cómo sucede esto? Esto ha sido, ¿sabes? Nunca piensas que hay historias que te pasan y esta creo que es la única que pienso han sido las estrellas aligned. Porque yo estaba, yo fui a un show y estaban los productores de Letterman en la audiencia, pero estaban mirando a... Es que cuando tú haces los shows de Letterman o lo que sea, te siguen las noches, 2 o 3 noches antes para ver los 5 minutos, ya lo saben lo que vas a hacer, pero quieren ver cómo funciona hasta el día que lo haces. Están haciendo eso con otro cómico. Otro cómico, sí. Y, pero normalmente cuando lo hacen, entran en el club en el medio del show, ponen al que va a hacer el late night y se van. Vale. Y no ven a nadie más. Y este día yo era la cómica antes de este chico que iba a hacer Letterman. Y estaba enferma. Yo. Y gracias que no cancelé, pero dije, estoy enferma. No me importa lo que hago. Los chistes. Quiero irme a casa. Estoy muy cansada. Y estoy sudando y no me encuentro bien. ¿Dijiste eso en el escenario? No, esto lo pensé. Vale, pensaba que salía. No, pero hoy lo hubiese dicho, pero entonces no. Pero hacía chistes que, almost like, estoy tan enfadada que es como like, fuck you to the audience. I don't care. Sí, exacto. ¿No? Voy ahí y ya está. Y me acuerdo, uno de los chistes era un chiste que tenía de los testículos de mi padre. Que no los vi, pero eran tonterías y casi nunca hago chistes sucios y esa noche... Y claro, lo hice y luego me fui a un rincón a sudar más o a tomar medicamento o lo que sea.
Y me dijo una de las chicas del club que estaban aquí los de Letterman. And I was like, what? ¿Me han visto? Y ellos, sí, porque ha subido Ted Alexandro, es el comediante buenísimo ahora. Bueno, siempre lo ha sido, pero él era el que miraban. Ajá. Y yo, oh, qué bien que no me han visto porque es que me escondo de vergüenza. Y el próximo día tuve un email that we are interested, estamos interesados en trabajar contigo para hacer un late night on The Late Show with David Letterman. Y me acuerdo, me empecé a llorar porque estaba tan... De una noche que me había sentido tan mal al leer esto y que estaban ahí justo esos 5 minutos que vieron un poquito del mío. Yo creo que habrán visto otra cosa, porque de ese show no han decidido que vaya yo al Letterman. A lo mejor vieron eso y vieron algo y luego miraron si tenías algo por ahí online en ese momento. O me han visto otro show o lo que sea. Okay. Y claro, yo... Vale, pero estos chistes nunca más los voy a hacer porque estos no van a ir en la tele, claro, ¿no? Claro. Ajá. Y claro, y entonces esto es como empecé a trabajar con ellos. Ellos dicen que tienes los 5 minutos que te gustaría hacer y claro, tengo mucho limpio que iría bien y les gustó, no cambiaron nada. Y entonces tú grabas o ellos vienen y lo graban ellos. Ahora es mucho más fácil porque hay iPhones y lo pones ahí, pero antes era más pesado, you know. Y entonces lo grabé, les gustó. Si tienen cambios, no es cambiar el chiste, pero no, es que casi no cambiaron nada. Letterman, ese show ha sido muy... Tú haz lo que quieras y queremos que seas tú, tu manera. Muy bien. Y entonces lo hice y era gracioso porque ese año que era 2012 y estaba Obama, era el año que ganó Obama, creo, ¿no? Usted no sé. Pero me acuerdo que me retrasaron mucho porque había mucho político que tenían que poner en el show. Okay. Y entonces pasó el hurricane. Ajá. Creo que era el mismo. Katrina. Este no. No, el mismo que hablamos antes. Sandy. Creo que era Sandy. Ajá. Y me llamaron. Y me dije, y habían visto mis 5 minutos varias veces. Y me llamaron y me dijeron, mira, ¿podrías hacerlo mañana? Wow. ¿What? Es que no he escogido nada de ponerme, no tengo vestido, no. Porque en el Letterman era muy típico vestirte. Sí. Y ellos, bueno, no te preocupes, es que tenemos mucho en el wardrobe, en la oficina. Y yo soy muy alta, pero cosas no me caben bien, porque no, las dimensiones, trust me, son muy cortas. Claro, sí. Claro. Y yo, ¿qué tenías que tener a otra persona? Sí, es que no lo encontramos porque hay un huracán y los cell phones no van bien y no podemos encontrarlo. Vamos a continuar a llamar a esta persona y si lo llamamos, pues no te preocupes. Y yo, vale. Y yo rezando. Eso sí, entonces volviste otra vez a Jesús. Sí. Por favor, Jesús, te quiero. Sí. Escribía mucho cuando era pequeña. Sí, estoy otra vez, te quiero. Y claro, lo encontraron. Era Michael Che. ¿Conoces Michael Che? No el sé de Saturday Night Live. Ajá, es negro y... Michael Che. Es muy bueno. Hace con Colin Jost el Weekend Update. Lo voy a mirar, pero no me deja. Creo que no va... Che. ¿Cómo se escribe Che? T-H-E. Vale. Seguro que lo conoces. Vale. ¿Y qué? Che. Vale. Sí. Y dije, gracias a Dios que han encontrado a Michael Che. Porque guay. me estaba imaginando ya la ropa que me ponía mi primer late night, tan emocionada que estaba, con una cosa rara. Pero te ha dejado ahí 2 días o un día de estar en plan de no puedo ni relajar durante este huracán. Claro. Y lo encontraron. Y entonces yo he sido la próxima después de él. Enseguida, después de que me contaron esto, me fui enseguida a buscar un vestido por si pasaba otra vez. Lo tenías todos los días. Todo arreglado, sí. Preparadísimo ahí cada día. Y entonces pasó
pasó eso. Y sí, y claro, a mí me encanta David Letterman porque, claro, es de New York. Ujú. Me gusta su humor muy seco y me ha encantado que ha sido el primero, ¿sabes? Pero te olvidas porque haces los 5 minutos, te enseñan todo, te dicen, aquí te vas a maquillar, aquí donde está el celo en el suelo te vas a poner los pies para decir los chistes. Ujú. Cuando veas a Pepito aguantar la luz, ya te tienes que acabar, no sé qué, te lo dicen todo. Pues te olvidas de David Letterman. De que existe esta De que existe. persona. Sí. Y dices el último chiste, gracias, buenas noches, y todos aplauden y no sé qué, y hago así, y está aquí. Y oh my God. Y lo vi como si estaba en una fiesta, me salió como, ¡hi! Porque Claro. es que no te olvidas, estás tan enfocada con el show. Porque, claro, estaba tan nerviosa con el show que me ha dicho la gente que ha hecho Letterman, sepáralo. No pienses que estás en Letterman. Tú estás en un show. Ujú. Y es verdad. Y lo hiciste muy bien porque no te acordabas. No me acordé. Esto solo es un show y ya Ajá. está. Y entonces, thank you. Y te viene el primero. Y claro, te da la mano. Me sube la mano y me da un beso a la mano. Y me dice, por favor, vuelve. Y yo, ok, ya está. Y enseguida lo tienen tan bien calculado que ni te das cuenta que se va. Viene el producer, te lleva otra vez al cuarto para cambiarte, te lleva a otro a no sé qué. Y dices, wait, ¿dónde está? Y de repente estás en tu casa en plan de... Dave. Es como, Sí. es como Yo quiero hablar contigo. No está, ha desaparecido. Claro. Ya está. Esto es además es un paso muy importante en la carrera de un cómico, que, Sí. sobre todo cuando estás empezando. O sea, es tu primer late en directo y más siendo Letterman en ese momento, Sí. es un paso muy importante para lo que viene después, lo que has hecho tú antes, ¿no? Para hacer el tour. Y Para todo hacer esto. el tour. Y antes era más... Claro, ahora yo lo haría 10 veces más. No, claro, pero el social media, no vamos a mentir, ha cambiado cosas. Totalmente. Pero Totalmente. hablo de en ese Pero momento. de ese momento, además, porque no habían muchas mujeres que lo hacían Ujú. estos shows. Y te daba shows en tour, pero también te daba respeto de cómicos que no te hablaban antes. ¿Sabes? No sabía. No es que Claro. eran creídos. No te conocían o no te hacían caso o tenían Sí. otro mundo, están haciendo y te dan el respeto de, no sabía quién eras. Pero ¿cómo es también la parte en la que... Porque claro, tú estás antes de ir a un Letterman, tú vas haciendo tus shows y vas con la gente que está a tu nivel de comedia haciendo shows, pero no a todo el mundo le llaman para ir a No, un Letterman. correcto. Entonces, Sí. de alguna manera eso cambia la relación con la gente que está a lo mejor más tiempo que tú haciendo Sí, comedia sí, y a sí. que nunca les han llamado. Sí. Y esto se nota mucho cuando conoces a personas muy altas, muy grandes. Ujú. Que hay como, no todos, pero hay casi como una pared que te protege. Porque yo creo que hay gente que si yo necesito ayuda de alguien muy famoso, no le voy a escribir miles de veces. Porque no sé, es que no sé cómo explicarlo. Tienes más barreras. Claro. Sí, tienes más barreras. Ujú. Sí. Bueno, claro, y también creo que cuando alguien se convierte en alguien muy conocido por lo que hace, sobre todo en entretenimiento, Sí. pierdes mucho tiempo, no tienes tiempo. Y entonces no tienes tanto tiempo como puedes tener antes y eliges Sí. muy bien a qué dedicas ese tiempo. Yo esto lo veo con gente que puedo haber conocido aquí en el programa o tal, que son más difíciles de acceder porque Sí. van a ver tu mensaje, pero tienen 50 50.000 como, más. entonces contestan a los importantes, que son Claro. su familia cercana, su equipo, no sé qué, y luego a lo mejor si los pillas aburrido cagando, pues te contestan a tu mensaje una vez. Pero el problema con esto es que el mundo lo ve como se ha hecho creída o se ha hecho tonta. Ujú. Que sí, a veces pasa, pero Bueno, pasa. también ha cambiado tu mundo.
Claro, exactamente. Y no puedes hacerlo todo ahora. Sí. Y puede ser que dicen, talk to my people. Exacto, sí. Yeah. A mí me pasa a veces, sobre todo cuando alguien te invita a hacer algo, y yo desde luego no estoy en el nivel del que estamos hablando, pero Sí. ya tienes un trabajo que te implica muchas horas de cosas. Sí. Y me siento un poco raro cada vez que le digo a alguien, vale, mira, esta es la persona que lleva mi agenda. Sí. Habla con esta persona para que te diga si puedo. No lo sé. Sí. Y te sientes un poco imbécil. O a mí me pasa. De sentirme un poco imbécil de estar delegándote a alguien. Pero es como, es que... pero no se puede hacer todo el tiempo porque y tú lo ves más al Comedy Cellar Ajá. que hay el Comics Table. Sí. Está la mesa de los comediantes y vigilan mucho que no venga la gente porque es un restaurante. Claro. Y yo he visto a personas y había no voy a decir su nombre, pero un guionista, se dice guionista, Sí. muy famoso que hace stand-up y estaba allí. Y cuando estás en la mesa, todo es normal. Puedo hablar, es muy raro, pero estás hablando con gente que dices, oh my God, I can't believe que estoy hablando con esta persona. Pero le viene uno y le dice, ¿me podrías leer mi guión? ¿Se dice guión? Sí. Y él, no. No. Porque es que si dice que sí, todo el mundo le va, así que tienes que tener barreras. Claro. Sí. Yo entiendo esa parte, pero luego a lo que iba a ir también es a esto. Si crees que una vez que pasa esto, que empiezas a ir a shows y tal, para la gente que está alrededor y que ha ido creciendo contigo o que está en ese nivel, si aparecen algunos tipos de barreras con esa gente o envidias o movidas así. Sí, hombre, más que yo diría que no contestan tan deprisa como contestaban antes. Ok. No es que aún son la misma persona, pero también notas que en ellos puede ser. Es que, claro, hay un asunción, Sí. que cuando te haces más successful, Sí. estás más feliz, ¿no? Pero lo ves que no es verdad. Porque lo ves, claro, tienes más dinero pero ves que muchos o te lo dicen o lo ves, ¿no? Y no sé por qué decía esto, pero es algo que... Ay, no me acuerdo dónde iba porque es que estoy hablando español. ¿Qué me has preguntado? Podemos hacer un switch. Un switch American. Un momento. Whatever. No, pero que dime otra vez que que hay una diferencia. Sí, pero por eso te voy a hacer el switch porque because I asked you, but in the other way. Yeah. Like if the people that you were doing comedy with, the moment that you go to Letterman, if the people that have never been to Letterman, yes, they act differently. If that changes. Sí, ahora lo entiendo mejor. Sí, yes. Yes, there's some that look at you kind of like... But I mean, nothing has really changed. You're still the same person. Yeah. You just did Letterman. Yeah. But there is a deer in headlights look from other people. Like, I can't believe. I mean, even I couldn't believe it. It takes a while to adjust, you know? But what I noticed is that once you do it, all the other shows that you do, regular shows, they are nothing. They are not nothing, but like you're so relaxed. I think every time you do something more challenging, everything else before is like, come on. But that's like with exercise. That if you do like something like it's very, very difficult, next time you go on, you do a little bit less. It's like, oh, okay, cool. And then next time, and Like I remember doing all the shows in New York, and then I passed at the Comedy Cellar. And now that was the only show I was nervous about. Everything else underneath. And it's not underneath like it's worse, but nothing else made me nervous. In the stress level. Stress level, yeah. And then I'm sure once you are in theaters and you're huge, everything else, every time you move up, there's got to be something where you're just like, this is nothing. And how is then from there, it starts the life on the road? Yes, because now they have something to sell you because you're a product. Yes. So I remember an agent I had who was very good. He said, I love your comedy. I love everything you do, but I can't sell you. I can't put you out there because you don't have
a big credit. Mm-hmm. And then when Letterman happened, he's like, come to my office. You know, like he would give me little things. Like they call one-nighters, una noche, Sí. one-nighters, Sí. que lo puede hacer, anybody can do them. Mm-hmm. But weekends at a club, there has to be a certain credit, a certain, you know. Mm-hmm. So I would just keep doing one-nighters and then, or colleges. And then when I got Letterman, he was like, we can talk, you know. Mm-hmm. And then, of course, the more you do, you know, the more credits you can add to everything. But how is starting the life on the road? Starting was very hard because in New York, you do only 5 minutes, 10 minutes, especially as an open mics. Yeah. 5 minutes, 8 minutes. Then at the Cellar, 10 minutes, 15 minutes. But we don't do an hour in New York City unless you produce your own show. Mm-hmm. Almost never happens. If you want to do an hour, you go on the road. So it was very funny because I had friends who didn't live in New York. Mm-hmm. And they were like, oh my God, I have an audition for Letterman, lo que sea. And I don't know how to do 5 minutes. Because they're in America and you're only doing minimum 20, 30 minutes. Because you're doing a host, an opener does 25, and the headliner does 45. So they were doing it just as long as me, but they were so nervous about doing 5 minutes. And I was the opposite. I had to go out there and do, are you kidding, 20 minutes, 25 minutes? And I had it, but I'd never put it together. Yeah. So I was so nervous. So everyone kind of starts in a different way. And then, but when you're an opener and you do 25 minutes, there's no stress because the headliner, if you're the headliner, it's your show. It's your responsibility to fill the room. I'm just an opener. I don't have to do anything. So moving from opener to headliner and now seeing who's out there, who wants to see you or who whatever, then you're like, oh my God, I'm so nervous. Like, I hope people show up. And then there's people that just show up because they like comedy. They don't know you. Yeah. They just want to see comedy. But there are certain nights that I was like, oh my God, there's 15 people in this huge room. And then before I even knew how to do it. And they were like, there's a big football game tonight. Okay. And I was like, oh, they're like, it's that. I promise you. Don't worry about it. You can come back on a different night, you know? So I was like, whoa. And they were okay with like... Totally okay. Yeah. So, or if there's like a huge snowstorm, again, they don't care. They're like, there's a snowstorm. But yeah, there's more pressure to fill up the room. And now it's even harder because of social media. So they look at social media first. It doesn't matter what credits you have. But they look at the numbers. And sometimes they look at the numbers and the person's not even a comedian. They're just really big on TikTok and they want to do a show and they do a great show for 10 minutes. And then the rest of the show, they're not a comedian, so they don't know how to do it. But they filled up the room. So they're excited that they made money. Uf, pero esto... Ahora yo voy cambiando a... A mí también, ¿eh? Si no entiendo algo, te volveré... Pero me gusta hablar español. Pero vamos a ir... Sí, no sé, pero en este caso era porque creo que la pregunta, al hacértela así, se entendía un poco mejor. Sí. Pero mucho mejor. Que lo que veo de esto es que también cambia mucho, o sea, que el oficio de cómico, que tiene una parte de crafting y de trabajarlo y de estar en ello... cuando lo pones por encima de eso, los números que una persona tenga por hacer otro tipo de oficio, que es hacer vídeos, que no es lo mismo, es una competencia un poco desigual. Sí, es diferente, porque, por ejemplo, durante la pandemia, todos se pusieron en hacer vídeos. Pero claro, eso no quiere decir que... yo me acuerdo que me hicieron una entrevista, era un canal de noticias, porque mi TikTok creció mucho durante la pandemia. Y éramos tres que nos había crecido mucho el TikTok. Okay.
Yo era la comediante. La otra era una chica con una boca tan grande que podía meter todo en su boca. Vale. Y el tercero no me acuerdo, porque esta chica ya me ha distraído y he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Wow. Que ella tenía más seguidores solo porque podía meter cosas en su boca. Claro. Es la vida moderna. Claro. Pero es extraño, ¿no? Como han crecido, siempre ha existido esta figura de gente que es famosa porque es famosa, ¿no? Sí. Esto ha existido siempre. Siempre en las revistas y no todos los programas de un reality o de lo que sea, ¿no? Pero ahora estamos, creo, en el momento en el que esto ya es como muchísimo. Como que hay mucha gente que es famosa por ser famosa. Famosa porque te enseña su avocado toast por la mañana. Y ya está. Y por eso es famosa, ¿no? O famoso porque hace pesas y te explica cuál es la mejor manera, que no se hace así, se hace así. Bueno, y entonces, ¿no? Y como suben esos números. Pero yo creo que donde se ve la verdad es cuando hay un show en las entradas, si se prolonga. O sea, ¿cuántas entradas vende alguien si vuelve a la misma ciudad? Sí, y hay muchos que tienen los números en social media que nunca vuelvan más. O que no llenan. Que no llenan, pero si tienen muchos seguidores, llenan la primera vez. Claro. Y se dan cuenta que ha sido un show malísimo porque no tienen la práctica, pero no importa porque hay mucha gente que tiene muchos followers. Claro. Así que ya no volverá, pero aquí, sí. Eso es. Y hay algunos que tienen muchos seguidores y ahora ya empiezan a contratar escritores para que les ayude a hacer stand-up. Sí, bueno, pero eso es bastante común, ¿no? También por lo que veo. Sí, hay gente que no lo dice y se sabe. Ajá. Y hay gente que lo dice. Es que, claro, antes era que tú quieres ser cómico para estar en la tele. Sí. Pero ahora estás en la tele y quieres ser cómico. Es como casi al revés. Pero también hay cómicos como muy conocidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Berto Romero. Ajá. Y él habla de que sus espectáculos los escribe él junto con otras dos personas. Sí. Que son con los que siempre ha escrito los espectáculos y que es parte de eso. Pero lo que tú tienes es que tú aportas, aparte de tus ideas que también escribes, pero el performing, el hacerlo delante de gente y hacerlo con gracia y hacerlo bien. Sí. Y creo que en Estados Unidos también está esta figura. O yo al menos la descubrí con la película de Funny People o con lo de Hacks. Sí. Que son cómicos que han escrito mucha comedia, pero llega un momento que dicen, mira, chico, yo no sé ahora los códigos de la gente nueva del comedia actual, voy a hablar con gente que sean buenos cómicos y que son actuales y que tienen un código y que me ayuden a hacer comedia para los tiempos de ahora. Sí, y bueno, y ahora es diferente también porque hay podcasts. Sí. Y pues tú imagínate, tú haces stand-up. Sí, yo también. Sí. Pues hay comediantes que hacen podcasts y explotan, son muy grandes los podcasts, pero claro, es difícil hacer los dos, continuar a hacer los dos. Yo hago muy poco stand-up porque estás haciendo esto y claro, es normal, eres humano. Sí. Pero entonces a veces tú vas a un show de alguien que es gigante en podcasts y casi no es que no son funny, no tienen que ser funny porque su audience es de los podcasts. Están ahí para ver a esa persona. Sí. Y claro, y si tú tienes, o si eres no sé, eres un comediante y estás escribiendo un libro, imagínate que te dan un contrato de, no sé, $10,000 para escribir un libro en 6 meses. Pero tienes un tour. Yo enseguida llamo a alguien que me ayude. Claro. Aquí está mi información de mi vida. Escríbeme el libro. Claro. Ayúdame por lo menos a darle una estructura. Y hacemos unas llamadas y lo vamos haciendo. Claro, es que yo creo que tiene sentido esto, pero bueno, son diferentes maneras de enfocar la manera de hacer el show. ¿Más tuyo o más en colaboración? Sí, depende de lo que quieres, porque yo creo que, claro, para ganar dinero, si tienes un podcast bueno, no sé si Patreon existe. Ajá, sí. Patreon. Sí. Ha hecho a mucha gente rica en América. Y claro, todo el mundo está probando a hacer podcasts y si no llega a cierta altura en un año, pues lo paran y prueban otro con otro para ver, claro, cuál funciona.
Tengo otra pregunta sobre el estar on the road como cómico. Es que aquí en España, que es un país bastante pequeño, Sí. ya es muy diferente el tipo de públicos que tú te puedes encontrar en el norte, en el sur, tal. Sí. En Estados Unidos directamente tú cambias de estado y es casi como cambiar de país muchas veces. Sí. Y el público es nada que ver también. O sea, como públicos muy diferentes. Sí. Y no sé si eso te ayuda a adaptar tu material a según en qué lugar estás, si ya sabes qué puedes decir y qué no, según en qué ciudad, en qué estado y todo esto. Bueno, depende. Como ahora es, especialmente lo político, es muy extreme. Uh-huh. Así que yo hice un show donde estaba en Wyoming, Uh-huh. que está más al centro de América, y me dijeron enseguida, no hagas Trump material o no va a ser muy difícil, muy difícil. Les encanta Trump. Les encanta Trump, No. pero está. Uh-huh. Pero estas cosas se saben un poco antes. Tú sabes cómo es América. Y yo normalmente no voy mucho al sur. Y no es que no lo escoja, es que me vienen más cosas en el norte. Uh-huh. Así que no tengo que cambiar mucho mi material. Bueno, bien. Pero también tengo bastante ahora, después de tantos años, que puedo fácilmente escoger lo que quiero hacer. Uh-huh. Y no es difícil. Y a la hora de hacer comedia en diferentes países, porque claro, ya hemos hablado antes con España Sí. y tal, pero has ido a UK a hacer UK comedia. es buenísimo, le encantan los chistes negros. Sí. Sí, es muy divertido. Sí, y hice Edimburgo, Uh-huh. que te quedas un mes y haces un show. Y, El Fringe este. el Fringe. Uh-huh. Y también es muy divertido. También es como practicas cada día te dan un show. Y Cada día haces durante un cada mes. día haces un show en un mes. Wow. Y hay tanta gente que te dan la hora. Tú escoges como 3 y ellos te dan la que te toca. Y a mí me tocó a las 4 de la tarde. Pero no importa, como es un festival, Uh-huh. la gente está borracha, no importa que son las 4. Uh-huh. Y es súper, está muy bien. Pero ¿cómo es hacer el mismo show cada día durante un mes? Yo cambiaba cada día, me lo dijo alguien, cada día añade un chiste nuevo Vale. para variar. Para ti sobre todo. Sí, porque Para tú. normalmente tú practicas una hora para poder grabarlo. Sí. Así que es bueno hacer la misma hora normalmente. Uh-huh. Yo me aprendí mucho haciendo esta hora en el Comedy Cellar, esta última, porque claro, yo nunca había hecho un special. Tengo mis álbumes Uh-huh. que están en como Sirius XM y esto, pero nunca había hecho una hora grabada, un taping. Así que para mí hacer la hora igual cada día, he aprendido mucho porque yo llegué a un sitio en mi carrera que no sé si es perezosa o demasiado flexible, que una hora pues lo sé, con mis ojos cerrados, no importa, voy a hacer lo que quiera, voy a hablar una hora. Uh-huh. Pero para que salga bien, tiene que estar preparado un orden, porque yo tengo muchos callbacks y yo creo que la próxima hora lo voy a hacer más organizado Uh-huh. que este último. ¿Y hay algo, o sea, a la hora de escribir, con qué, o sea, cada cuánto tiempo tú te pones como un momentos para escribir? ¿Es más como te va viniendo? ¿Cómo trabajas para crear material nuevo? Yo tiene que ser por la mañana, Uh-huh. porque por la tarde ya estoy media en otro sitio, han pasado cosas durante el día, es demasiado cerca de la hora de los shows. Uh-huh. Cuando me despierto, no tiene que ser mucho tiempo, pero si me escribo 15 minutos. ¿Siempre? No siempre no siempre, pero si tengo una rutina de me levanto, escribo un poco, voy a hacer ejercicio o algo que la primera hora está muy estructurada, Uh-huh. lo resto no importa. Pero nunca es 15 minutos. Yo digo 15 minutos y es 20 o 30 Pero aunque sea 15, es que yo si no hago un poco me siento muy culpable. Tengo una voz muy negativa que dice, ¿qué has hecho hoy? Sí. Y el otro día escuché, porque a mí me pasa a veces que lo del cómo encontrar el momento de ponerte a escribir y no distraerte Yeah. con cosas.
Sí. y todo esto. Y escuché a Neil Gaiman Ajá. hablando con Tim Ferriss. Neil Diamond. Neil Gaiman. Oh, Gaiman. Neil Gaiman, ¿sabes? Es un escritor. Él es el de Sandman y todo esto. Vale. American Gods. Yeah. Es este. Ok. Entonces él decía que en su lugar donde escribe, ¿no? Que para él es un cobertizo fuera de casa, porque claro, el tío tiene dinero, tiene un jardín y un cobertizo, ¿no? Pero bueno, que puede ser, dice, puede ser en tu despacho, no sé qué. Y me gustó esto que decía, que era, que él lo que hacía era, voy a estar aquí media hora, Sí. ¿vale? Voy a estar, o tengo una hora. Entonces, durante esta hora puedo o escribir o no hacer nada. Wow. Sí. Pero no hacer nada es que Sí. no puedo mirar el teléfono, no puedo llamar a un amigo, no puedo leer un libro. Es o nada Sí. o escribir. Es Entonces, buenísimo esto. Y él empieza a decir, entonces siempre empiezo haciendo nada. Dice, pero entonces llega un momento que te es aburrido. Sí. Entonces, como la otra opción que tengo es escribir, pues entonces escribo. Es que tú escribes mucho. Lo intento, pero me cuesta esto. Y este consejo me está ayudando un montón. Sí. Sí, lo de ponerte un periodo de en plan de ya está en mi agenda. Aquí pone escribir, ¿no? Sí. Es o escribir o miro la pared. Porque sí, pero lo más difícil de escribir es empezar a escribir. Exacto. Cuando empiezas ya, estás bien. Uh-huh. Has leído, no sé cómo se diría el libro en español, me ha cambiado mucho mi strategy de escribir. Es The War of Art, La Guerra del Arte. Okay. Ha sido un libro que ha salido creo hace mucho tiempo, pero creo que es Steven Pressfield el autor, pero es The War of Art. Okay. Y te explica que la cosa que te para siempre es la resistencia. ¿Se dice la resistencia? Resistance. Sí. Uh-huh. Sí, la resistencia. Y yo leí este libro y muchas veces lo tiré por la ventana porque era todo yo. Era, ¿quieres lavar los platos? No, pero si están allí, déjame lavar los platos porque si está limpio todo, entonces lo haré mejor. Ajá. Deja los platos y todo es procrastinación, todo. Uh-huh. Y todas las excusas de la resistencia, yo las tenía. Y he dicho, ese libro me ha ayudado a hacer un special. Como palabras negativas. Vale, pero ¿qué es peor de palabras negativas? ¿Que no has hecho nada? Uh-huh. ¿Que me van a criticar la gente? Vale, pues que me critiquen, pero ellos no hacen nada, pues es porque te critican, porque están frustrados en su vida. Uh-huh. Todo pero con ejemplos, ¿sabes? Sí. Y es un libro muy bueno. Claro, Sí. es que es absolutamente mejor hacer una mierda que no Sí. hacer nada. Que no hacer nada. Pero mucho mejor. Y lo que me di cuenta y pasó durante COVID mucho es que me vino una depresión porque en vez de... hice mucho durante COVID, pero podría haber hecho más chistes de comedia. Hice otras cosas que también estoy contenta. Uh-huh. Cocina pan. ¿Qué? Hiciste pan. Pan. Aquí se hizo... la gente hacía pan en Pan. casa. Sí, no, cocinaba más, pero pan no. Sí, pues aquí se volvieron locos Ya, con el pan, sí. Pero me domestiqué mucho. Uh-huh. Y claro, mi novio no lo veo por las noches porque siempre estoy saliendo. Pues ha sido muy divertido la pandemia, estar con él. Y había muchas cosas que era divertido, ¿no? Pero me deprimió Me deprimió. deprimió la pandemia. Y entonces el libro te dice que normalmente había una frase que no me acuerdo, pero era, si tú estás en medicamento antidepressants, Uh-huh. que yo he estado solo un poquito por los panic attacks. Ok, sí. Seguramente si haces lo que debes hacer, tus acciones de hacerlo, no te preocupes para la resistencia, seguro que no los necesitas. Bueno, pues lo voy a probar. Y se fue la depresión. Vino la ansiedad. Bueno, vale. Pero ahora tengo la ansiedad con acción. Estoy haciendo pero si tengo que escoger, es mejor que la depresión ahí como... Ay, ¿qué voy a hacer? Nadie me quiere después de Letterman en The Tonight Show. Acción es como casi todo. Resistance es fear, es miedo. Claro. Casi todo es miedo. Claro, es que si no haces nada, no puedes fracasar. Es la manera más fácil de no fracasar en cosas. Entonces, Sí. si tienes miedo al fracaso,
no haces nada y así no fracasas nunca. Nunca. Claro, pero no estás haciendo nada. Pero es que te sientes, llega un minuto que estás muy cómoda a tener miedo. Claro. Y aún me viene el miedo mucho, pero lo capto más. I catch it. ¿Tienes miedo, Carmen? Y... Claro, pero que no te pasa el momento de sentir, esto me lo decía, creo que era, fue el muchachito, Bombo Infierno, un cantante de aquí, Jairo. No sé si se lo dijo él, lo de que se le habían acabado las canciones, lo dijo un muchachito. Sí, ¿no? Que decía que él tenía la sensación de que cuando hacía una canción, o dos o tres canciones, que ya se le habían acabado las canciones, que no van a haber más canciones. Y no sé si te ha pasado esto con los chistes o con comedia, de decir, de escribir algo bueno, lo tienes, funciona, ¿vale? Y luego pensar, vale, ya está, esto es todo lo que tenía yo, ya no tengo más cosas, no tengo más chistes. Como estoy en el escenario y me quedan 20 minutos y no tengo nada. No, como escribiendo, o sea, como haber escrito cosas y llegar un momento de decir... Ya no tengo nada. Ya no tengo nada de más de que escribir, se acabó, no tengo más cosas. Sí, pero es bastante para el día. Ajá. Sí, y vas... Hay días, bueno, no escribo cada día, Intento, lo digo, pero si me sale 3 o 4 veces a la semana... Ajá. Pero ya lo que digo es que no tienes el bloqueo de pensar, ahora ya nunca más se me van a ocurrir más chistes. Nunca. No, pero hay momentos que digo, no me ha venido algo en mucho tiempo. Y esto durante la pandemia, porque llega un momento que haces chistes de pandemia, pero después de un año dices, es todo lo mismo. Y todos hacemos los mismos chistes. Sí, porque el stand-up continuó más limitado y en ¿cómo se dice? Tejados de edificios. Pero llega un momento que todos estamos haciendo lo mismo. Y después, al volver, lo encontré muy difícil porque me lo imaginé como un hámster en la rueda, ¿no? Sí. Y la pandemia te saca de la rueda. Y para subir otra vez, me ha costado muchísimo. Porque lo hacía, pero no estaba el momentum, ¿sabes? Cuando vas... Es que tenía muchos viajes planeados durante la pandemia y al principio dices, me quiero sacar el pelo, estoy tan aburrida, no sé. Y luego cambia y dices, ay, me encanta estar en casa. He visto todas las películas que quiero. Claro. He hecho pan, bueno, pan no. Sí. Y entonces para salir otra vez es mucha energía. Sí, no, perfecto. ¿Cómo es cuando después de Letterman van saliendo también más shows de televisión, pero hay mucho espacio entre ellos o no? Una vez que... Porque tú has ido a Letterman, has ido a Jimmy Fallon. Sí. Has estado como en varios de estos shows. ¿Ha habido mucha separación entre ellos? ¿Ha habido como... Depende. Como Letterman era en 2012, entonces hice como... creo que The Late Show with Craig Ferguson. Sí. Y entonces Letterman otra vez, y entonces Conan, y Colbert, y Fallon. Pero sí, pero tampoco, yo diría en todos puede ser 6 años. Pero esto es como como cada vez que pasa un show es una especie de, no sé si o se siente así, como de afirmación como cómico de, vale, sigues estando en un momento de producción que la gente quiere llamarte. Como que es un plan de, ok, you're doing good. You're doing good. Sí, y esto pienso que es muy interesante esto, porque pienso que si has empezado a cierto tiempo que la industria te venía a ti, te acostumbras a esto. Me ha llamado esta compañía. Y entonces ha venido esto que tienes que hacer los especiales tú. Y es muy duro cambiar. Claro. Yo creo que para los cómicos más jóvenes que han tenido el internet y todo esto, y no los flyering, y no la industria que te viene, es almost casi más fácil porque no han tenido que cambiar de sistema. Como hay muchos cómicos en New York muy buenos, pero lo hacen 30 años y sabes que nunca van a ser famosos porque no tienen esto de hacerlo ellos. No lo tienen y es una energía diferente
Y a mí, si me ha costado a mí, pues les costará más a ellos. Yo creo que han estado más en la otra dimensión que te venían siempre. Claro, o sea, tú lo estás viviendo como... ¿Te has dado cuenta de que hay que adaptarse y rápidamente ponerte a hacer las cosas o te ha costado un poco? Me ha costado a mí no tener el miedo de hacer algo yo misma. Porque yo diría que todas las cosas que me han venido a mí. Uh-huh. Y esto, ahora ya no, porque ya lo he hecho. Uh-huh. Pero es otra energía, es otra dinámica hacer algo tú, ¿sabes? No, totalmente. Porque hay cómicos que al principio cuando dijeron voy a poner mi especial en YouTube y tú, ¿qué? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué haces? Pero ya eran bastante grandes que dices, bueno, ellos pueden, no tienen que esperar a HBO o Comedy Central, que ya no es nada. Uh-huh. No existe el canal donde ponían a la gente. Pero entonces, claro, todos, lo ha hecho Pepito. Ay, le ha ido muy bien. Ahora tiene muchos seguidores. Pues lo voy a hacer. Y ahora sale como cada día un special. Claro. Sí, pero es como, yo lo veo como también, como ha pasado con la música. Sí. De que antes la música era más centrado en vender el disco. Sí. Físico. Toma el disco, ¿no? Porque eso genera unos ingresos tal y cual. Pero la gente también se ha dado cuenta de que lo que más ganas como músico es que la gente vaya a tu show. Sí. Entonces, yo recuerdo cuando hubo un disco de Coldplay, el de Viva la Vida, que fue en plan de gratis, online, está en nuestra página web, bajároslo, es gratis, sí. no hay que pagar nada. Sí, sí. Y la peña en la industria era como, ¿qué? ¿Pero por están regalando un disco? Sí. Bueno, pues ese disco se volvió increíblemente grande, la canción la siguen cantando a todo el mundo en todos lados, ¿no? Y funcionó. Ahora mismo estamos con Spotify, que la gente no tiene por qué pagar porque lo tienes gratis, o puedes hacer como esto, o puedes, o por ejemplo, hay plataformas de podcast como esta, como Podimo, que pagas, pero pagas muy poco, no estás pagando por ver cada show, estás pagando una mensualidad. Y como que la gente se está dando cuenta de que es más importante que mucha gente sepa que existes, para que luego cuando hagas un show o hagas algo en vivo, de ahí saques el dinero. Exactamente, el dinero. Y que lo demás es como una tarjeta de presentación para que la gente sepa que estás haciendo cosas y que luego quieran ir a verte. No sé si tú lo ves así. Sí, porque, bueno, es YouTube, ganas dinero, pero tampoco ganas mucho dinero. Claro, exacto. Pero ponerlo en Reels y los clips, ahí hay comediantes que eran open micers, que ahora son súper gigantes. Uh-huh. Y dices, pero ¿qué pasa con Pepito que lo ha hecho 30 años y lo hace tan bien? Y no puede traer a la gente, pero de 5 años, pero es así. Exacto. Es muy diferente. Sí. Y el tema del crowdworking, que ahora se ha hecho como muy... O sea, ahora Instagram está lleno de crowdworking. Sí. De hablar con el público. Sí. Y eso como que ha generado una especie que mucha gente ahora piensa que eso es el show. Piensan que es el show o gritan durante tu show. Ajá. Porque piensan que te ayudan. Y yo... No, cállate, por favor, que no me ayudas. No te necesito, ¿sabes? Uh-huh. Pero, y claro, muchos cómicos hacen su show y también o meten el crowd work durante su show o al final dicen, vale, voy a tomar preguntas. Uh-huh. Y con esto hacen reels de crowd work para no gastar el material. Claro, para poner cosas contexto. En redes que no sea... ¿Tú haces, lo haces? De crowd work no mucho. A veces, si te digo la verdad, me olvido. Porque estoy tan... que quiero probar chistes. Uh-huh. Que es casi como no lo veo. En España no me viene nunca. Porque además me dirían algo tan rápido y diría ¿qué? Y claro, no me sale. Has perdido el momentum. Sí, has perdido el momento. Pero hay momentos que sí y depende. Es que también pienso que hay tanto crowd work ahora online que casi ni es bueno. Uh-huh. Que quiero poner algo que sea increíble. Claro, sí. ¿Sabes? Porque ahora hay mucha gente que dice que crowd work is watering down comedy. Uh-huh. Está aguando la comedia. Aguando la comedia. Uh-huh. Pero
claro, hay mucho que... Pero yo no miro los reels. Yo no miro comedy specials. Yo miro comedy specials que quiero mirar, pero si hay muchos, yo voy a casa y quiero ver asesinatos, quiero ver cosas que no hago yo. Me gusta también la expresión, voy a casa a ver asesinatos, tío. Quiero ver que la gente se muera, quiero horror. Que a mí me gusta mucho. No quiero hacer comedia y llegar a casa y ver comedia. Pero si hay alguien ha sacado esto, pues sí me gusta. ¿Cómo te llevas con los hecklers? No sé cuál es la palabra aquí de hecklers. En español creo que es un heckler, un heckler, alguien que te grita en mitad del show. Sí. Debe ser la misma palabra porque casi todas las palabras de comedia creo que son igual, ¿no? Claro, que vienen más de ahí. Sí, hecklers. No hay muchos, son más pesados de que están borrachos y hablan el uno al otro. Y dices, por favor. O sacan el que me molesta tanto es que ahora la generación nueva saca el teléfono en el front row. Y se ponen a mirar el teléfono. Sí, aquí adelante. Y yo, ¿qué no piensas que te veo, idiota? ¿Pero qué haces? Y es la generación, no me importa. Es mi teléfono, es mi vida, ¿qué quieres? Me molesta mucho esto. Pero de idiota, calla, whatever, muchos clubs ahora te tiran. Y en el Comedy Cellar no puedes tener teléfono. Tú seguro ya lo sabes. ¿Sí? Te lo ponen en un sobre y esto me encanta. Esto es buenísimo. Yo he ido a ver algunos shows también de cómicos. Yo fui a ver a Louis C.K. en Filadelfia. Ajá, también. Y era un estadio gigante, era como el West Fargo, como una cosa muy grande. Y había carteles en todos lados en plan de si te ve alguien sacar el teléfono de nuestro equipo, primero te llamarán la atención y la segunda vez te dirán que te vayas del estadio. Sí. Y yo una vez saqué el teléfono, ni siquiera no me acordaba de esto, y era porque estábamos pendientes de un amigo que nos tenía que dejar dormir, no sé qué. Hice el teléfono así e inmediatamente alguien me dijo, just put your phone in the pocket. Sí. Alguien del staff. Te lo miran todo. ¡Wow! Sí. Pero en un estadio gigante, ¿entiendes? ¿Con cuánta gente tiene que haber? Para que te vean todo. Esto no es de comedia, pero me pasó algo a mí que fui a ver a los parques de atracciones con mis sobrinas y claro, me encantan las montañas rusas, pero la parte de arriba, la que hace tic, 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 me pone muy nerviosa. Y he dicho, voy a hacer un vídeo divertido, con mi reacción. Y justo arriba, que es la parte, yo pienso es la parte peor porque es la parte más despacio. Cuando bajas ya está bien, es deprisa y si te mueres, te mueres. Pues lo paran. Chica, con su teléfono, ponlo en tu bolsillo ahora mismo. Y yo, hostia, me han visto y lo puse ahí. Pero sí estoy con árboles. ¿Dónde está la persona? Hay cámaras por ahí. ¿Dónde está? Se están viendo. Y lo puse en el bolsillo y aún no. Para punish me. Y me daba una vergüenza porque habían mucha gente en cada row. Claro. Todos mirando detrás. Y mi sobrina estaba delante de mí. Eras tú, ¿no? Eras tú. Bueno, claro, pero me imagino que es por si se cae y le matas a alguien sin querer. Sí, claro. Pero... Qué corte. Está. No se puede. Qué corte. Y había una historia de Chris Rock, que creo que es verdad, pero no sé, era hace años, que hizo un show en el UCB, que era un cuarto que ya no existe. Y dijo, si veo a alguien grabándome, te lo juro que me voy. En esos primeros 5 minutos, vio a alguien... Y se fue. 5 minutos se quedaron. Y todos enfadados a este hombre. Sí. Wow. Pero me encanta esto que lo dicen y lo hacen. Me encanta. Bueno, pero hubo un problema, por ejemplo, con un audio de Louis C.K. que lo grabaron en el Cellar. Sí. Y lo pusieron en... Sí. Sí, o sea, lo pusieron online y como media hora. Y mira que era bueno, porque era durante toda su crisis y era todo muy emocional. Claro, pero a mí lo que me hace gracia es que
todo el mundo criticamos eso y todo el puto mundo escuchó ese audio. Claro, sí. Pero lo que no entiendo es que dicen, pon tu teléfono en el bolso y yo tengo 2 teléfonos. Ajá. Y todos me dicen, ¿qué haces cuernos a tu novio? Claro. No, y tengo uno para el stage. Ajá. Y el otro para el vídeo. Solo uno es teléfono. Este es un iPhone viejo, pero me gusta tener el audio y me pone la hora en grande cuánto tiempo me queda. Pero no entiendo que no ha pasado esto más, que lo pones en un bolso y el otro aquí al suelo. Claro, bueno, o que lo pones en el bolso y le das a grabar antes de ponerlo en el bolso. Sí, eso también. Está grabando. Eso seguro que ha pasado. Sí, pero bueno, aquí ese es el que más se coló y el que más... Pero hay gente que les han grabado y... Ay, es que no sé quién era. Les han grabado y esto les ha hecho famoso. Esto pasó hace mucho tiempo, como por lo menos 10 años, que alguien grabó a alguien y era one joke, era nada, y fue súper viral y inmediatamente han tenido fans. Así que como yo me di cuenta que aquí en un show, no voy a decir cuál, pero no, bueno, mucha gente saca el teléfono. No es un... Vale, no, te lo digo luego. Vale. Pero sacan el teléfono y digo, esto normalmente me enfadaría mucho. Pero como no tengo fans en España... O sea, mierda. Mira, si quieres grabarme, puede ser que es mejor. Etiquétame. Sí. Y ponlo, a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevas ahora viniendo a España? Bueno, siempre venía cada verano para visitar a mi abuela y a mis tíos y tías y primos. Pero mi hermana ya vive aquí 20 años. Lo digo para hacer comedia. Para hacer comedia. 10 años. Pero no, claro, no es consistent, ¿no? Claro. Es open mics y en América no. You know? Claro. No, vengo a España para hacer comedia. Es como que vives 2 realidades del cómico diferentes. Súper. Cuando bajas del avión eres como una open micer. Yes. Y cuando te subes al avión vuelves y eres una cómica profesional. Cómica que gana dinero y viaja. Exacto. Pero lo que yo me di cuenta un día, y no sé si es bueno, es que cuando todos dicen, qué bien haces comedia bilingüe, vas a sacar 2 especiales en 2 idiomas, no sé qué. Pero lo que pasa no es que hago comedia el doble, es como medio. Ahora, todo el tiempo que hago comedia en español está sacando de la comedia que hago en inglés. Está sufriendo mi comedia en inglés. ¿Por qué sufriendo? Porque tengo las mismas horas de la vida. Vale. ¿Me entiendes? Vale. Sí. No soy 2 personas. Así que esto es un problema que puede ser que mi inglés no sea... Se pondrá mejor porque lo necesito para hacer español. Pero ¿y por qué hacerlo? No lo sé, porque ahora es algo nuevo hacer el especial y es divertido. No sé, aún voy a hacer comedia en español. No sé si haría 2 especiales a la misma vez otra vez. Ha sido mucho. Porque yo me confundo muy, muy fácilmente con las personas. Así que el editor de este y el sound mixer de este y el colorist de este, me los he confundido todos. Okay. Y yo pensaba que haciendo uno en español, esto es en verdad, no es un chiste, pensaba que haciendo uno en español me sacaría el estrés de la presión de hacerlo en el Comedy Cellar en inglés. Ok. Digo, es una distracción, esto es como un proyecto en español, lo voy a probar. Voy a ocuparme mucho más tiempo en una cosa para no tener luego estrés en otra cosa muy importante que tengo que hacer luego. Sí, y así tengo un distraction. Vale. No ha ido así. Claro que no. No, tengo estrés doble. Obviamente, claro. Así que, pero no, yo diría, ¿por qué? Porque es divertido y hay muchos comediantes que he oído que ha dicho esto y esto es verdad, que tú vas a algún sitio que no debes hacer comedia y te viene el itch. Quiero hacer comedia. Como yo tengo un amigo que se casó y a la luna de miel dijo, por favor, es que hay un club. Y ella, te mato, pero calla, vete. Y le dejó. Pero y claro, yo venía a España, veía que empezaba
los open mics hace Sí. 10, no sé cuándo era, pero cuando yo los Ujú. vi en Barcelona y dije, tengo que probar esto, a ver cómo es. Sí, De sí. acuerdo. ¿Y dónde, o sea, ahora, cuando salga esta entrevista, Sí. ya estará todo público lo que has hecho? ¿Dónde puede ver la gente los dos specials? Vale, así que esto sale después del 12 de... Vale. Sí. Pues el de inglés está en YouTube de Mark Normand. Ujú. Que claro, mucha gente lo conoce, pero mucha gente seguro que no. Pues miras Mark Normand, es un cómico de América que es muy successful. ¿Cómo se dice successful? Exitoso. Exitoso. Y está en su canal. Y el español está en Filmin. Ujú. Y Filmin es bastante... La gente lo conoce. Sí. So, si digo Filmin... Filmin es conocido. Ya es conocido. Sí. Así que si viven en España, porque no existe en otros sitios. Ajá. Sí, pues mirarlo en Filmin. Vale. Pero acordaros que es en español. Exacto. Y si lo queréis ver en inglés, pues, ¿es muy parecido el material de los dos? Yo diría es como 70% igual. Vale. Porque habían unos chistes que no funcionaban mucho. Ujú. Y habían otros que quería hacer en español que no nos tenía que hacer en inglés. Porque, claro, quería hablar de mis padres que se conocieron y esto. Ujú. Pues, pero diría que los dos son como casi una hora cada uno. Ok, pues estaremos atentos para ver todas tus cosas. Gracias, Carmen. Gracias. Y si están Sí. buscando, @CarmenComedian Sí. es el social media. Así, abajo, aquí en la descripción siempre Ah. ponemos, en la descripción del vídeo están Sí. ya aquí abajo todas tus redes, tu canal vale. de YouTube, Sí. todo está aquí. Vale. Entonces, que podéis, si queréis ver más cosas, aquí abajo, aquí abajo hay una mesa. No sé, tú me entiendes. Tú En la estás viendo esto en mesa. una pantalla, ¿vale? Pues abajo en la descripción están todos los links para poder seguir a Carmen Lynch. Y el otro, claro, que el Instagram de español, que es más Ajá. pequeñito, pero es donde tengo mis fans españoles. Pues mira, además vamos a poner Instagram y luego Instagram en español. Y entonces Vale. ahí están los dos Instagrams para Vale, que la gente perfecto. pueda entrar. Y claro, hay 2 podcasts, si quieres. Dale. Un podcast en inglés Ujú. que se llama The Human Centipede. Ok. Que es una película muy sucia que se llama The Human Centipede, Sí. pero solo usamos el nombre porque es de mi novio y yo y estamos pegados juntos durante la pandemia y hicimos un podcast, The Human Centipede. Está en todo Spotify. Y luego con Luis Chateng, que Ujú. es venezolano, era como el Buenafuentes de Venezuela, me han dicho. Sí, Bueno, ese- yo lo sé, pero lo han llamado el Buenafuentes de Venezuela. Sí, es exactamente eso. Es Luis Chateng. Tenemos uno que se llama Podría Ser Peor, que también está en todos los canales. Y a Y Zapeando, ese es en español. ¿a ¿sí? Zapeando vas a ir más alguna vez? Porque fuiste... Sí, mira, la primera vez me llamaron durante la pandemia y fue virtual. Ujú, Y luego fui 2 veces en persona. ujú. Pero este viaje es muy corto, no puedo hacer nada. Mañana es mi último día. Pues disfruta lo que te queda por aquí. Sí, me encanta, ya volveré. Me encanta Madrid. Pues, y dale saludos a Liz. Ah, Para- sí, para que ya le venga. diré. Sí, por favor. Sí, vale. Pues muchas gracias. Gracias a Carmen, ti, me de ha pasado nuevo. muy bien. Igualmente. Y gente, por favor, todo lo dicho. Aquí abajo, todos los links de todas las cosas. Vamos a poner también el de YouTube, el de Filmin, aquí todo abajo. ¿Vale? Y tenéis que seguir, por favor, a esta maravillosa mujer en redes. Y no sé, nos vemos en otra. Dale a la campana, te suscribes. Todas estas cosas que hay que hacer porque ya si no las has hecho, pues llegas tarde. Vale, hasta luego. Chao, chao.